por mucho que lo quieran vender, esta gente no tiene ni idea de lo que es el Real Zaragoza. Entonces, y eso es preocupante porque además va acompañado de una gestión deportiva que no hay por dónde cogerla. Pero a nivel deportivo esto es una ruina, pero porque ellos han querido que sea una ruina, porque no hay plan, porque no hay una estrategia y porque al parecer la alarma que sentimos todos ellos la sienten en menor medida y pues bueno, plantean una huida hacia adelante. Tú analizas y da tristeza y da impotencia, porque verdaderamente ves que estás en manos de gente que no es competente para hacer la tarea que se les ha encomendado, ¿no? ¿De qué se trata la planificación deportiva de este año? Porque yo no puedo entenderla. No puedo entenderla. Un plan sin plan, un proyecto que no hay proyecto, una identidad que la hemos perdido y un equipo sin alma. ¿Dónde vamos? Que este equipo o este club ha tenido opción de tener un proyecto deportivo y lo ha dinamitado. Entonces, que ahora mismo lo único que podemos hacer es mirar la supervivencia a corto plazo. Y es que la gran preocupación que tengo es que creo que ahí dentro no hay nadie al volante desde hace días. Ahí sí la hora de la afición. Que si en algo pinta en el fútbol moderno de hoy en día es en el tema de la presión social. Este club tiene que dar un giro enorme, o si no, morirá. Tenemos posibilidades reales de salvarlo. Bienvenidos una semana más a Zona de Rendimiento. Si te gusta el fútbol, el periodismo deportivo, este es tu programa. Para los que no lo conocen, el invitado de hoy es una persona que llevamos deseando traer durante muchísimo tiempo. David Foz, bienvenido. Lo primero, gracias a vosotros por invitarme. Ya desde que me mandaste un mensaje te dije, ¿de verdad esto lo quieres echar para adelante? Yo encantado, evidentemente, de estar aquí. Y estamos como podemos, ¿no? Yendo semana a semana y disfrutando, pues has mencionado deporte, has mencionado fútbol, pues de lo que nos gusta, que a fin de cuentas es lo que toca. Un perfil como el tuyo, referencia en Zaragoza, muy mediático, conocidísimo, queríamos tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, parte de Real Zaragoza, pues como podemos estar todos los zaragocistas, ¿no? La situación es la que es. Ya viviendo en una temporalidad durante muchísimos años, el ánimo no puede estar bien, pero el consuelo es que siempre podemos ir a mejor, ¿no? O que es bastante complicado el ir a peor. Así que en ese sentido, en cuanto a sentimiento zaragocista, que creo que vamos a hablar largo y tendido, pues estamos también como podemos y en lo demás bien. Perfecto. Yo creo que el único punto positivo que podemos sacar de la situación es que peor y más abajo no nos podemos caer. Entonces, bueno, igual se puede. Hay una frase que utilizaba mucho cuando estaba en la radio y es que en la planta baja del sótano pues es complicado bajar de ahí, ¿no? Se puede, siempre hay una planta más baja y el Real Zaragoza nos lo demuestra año tras año. Pero bueno, insisto, yo creo que sí que hemos tocado fondo, ¿eh? Yo pienso que hemos tocado fondo y que a partir de aquí, pues independientemente de que se consuma la temporada con un descenso o no, el fondo está tocado, por lo menos en cuanto a proyecto, y ya solo se puede construir y crecer, porque de lo contrario es la más absoluta nada. Para los que no te conocen, ¿quién es David? Bueno, pues David iba a decir un chaval, ya no soy un chaval, es un poco lo que siempre solía decir, porque me tocó entrar a ciertos mundillos antes de tiempo. Es una persona de 23 años, con mucha energía, con muchas ganas, con mucha ambición por aprender día a día, por desarrollarme, al final a todos los niveles, y una persona que lleva pues el deporte tatuado en su vida, ¿no? Al fin y al cabo, pues se puede decir que mi día a día no se entiende sin deporte, especialmente sin hablar de fútbol, ¿no? Y luego a nivel de comunicación, pues también mi, digamos, trayectoria, mi pequeña trayectoria también se explica a través de la comunicación desde que era muy pequeño. Y bueno, lo dicho, una persona que le gusta crecer día a día y que le gusta sobre todo pues disfrutar del entorno y de lo que le hace, o de lo que le suma, ¿no? Como a todos, verdaderamente. Antes de entrar un poco en tu trayectoria, de cómo arrancaste todos tus proyectos personales, cómo llegaste hasta donde estás ahora, ¿de dónde nació la idea de salir al mundo de redes? A ver, es que realmente todo empieza pues con el proyecto, con un pequeño proyecto que, bueno, digamos puede emprender cualquier persona desde su casa, porque al fin y al cabo a día de hoy tenemos un montón de herramientas a nuestro alcance para poder empezar, ¿no? Y es el proyecto de Vive Segunda, es una cuenta que creé en su día en la red social anteriormente llamada Twitter, ahora lo llaman X, ¿no? Ya no está activa. Era una cuenta de información, de comentarios, de opiniones sobre la segunda división española de fútbol, una categoría en la que por aquel entonces ya estaba el Zaragoza. De hecho, era el tercer o cuarto año después de descender, ¿no? Esto me ocurre con 14 años. Pues yo siempre he sido bastante emprendedor, me pongo a escribir tweets, bueno, y a analizar partidos. Y evidentemente esto no es de la noche a la mañana cuando coge alcance y cuando la gente empieza a mover el tema, ¿no? Esto fue cuestión de meses, pero como no lo hacía por nada en especial, ni por un crecimiento el decir, oye, esto va a ser un éxito, no. Lo hacía porque me divertía y porque al final, pues bueno, si me leen 2 personas, 2, y si me leen 3, pues genial también, ¿no? Y lo cierto es que fue cogiendo un alcance bastante grande hasta el punto de convertirse en el portal o la comunidad más grande que había en Twitter,
Twitter hablando de segunda división a nivel nacional en fútbol, ¿no? Con todo lo que es el fútbol, que mueve un montón de gente. Y a partir de ahí llegó todo lo demás. Es que realmente todo lo que he podido hacer hasta ahora se explica a través de ese momento en el que a mí me apetece, estando tomando algo con mis abuelos en el centro, de hecho aquí al lado, ¿no? De donde estamos grabando, pues empezar a escribir tweets. Y a partir de ese día, pues explica todo lo demás, porque es lo que te abre puertas y lo que te hace pues, estar en sitios que no te hubieras imaginado, ¿no? Y esto al final pues es un mensaje también a todos los chavales que tienen a veces ideas y dicen, bueno, ¿y esto para qué, no? Bueno, pues si tienes una idea y tienes ganas y tienes ilusión y no te cuesta un gran esfuerzo y encima eres joven, adelante. Ya te digo, yo en mi caso fue con 14 años, pero con 14, con 15, con 16, con 17, cada uno con su momento, pero adelante. A mí la gente emprendedora me flipa. Es que yo creo que es la vida es esto, ¿no? El atreverse, el lanzarse a hacer cosas. Así que eso es un poco el tema. ¿En qué momento evoluciona de pongo 4 tweets ahí con mis abuelos a se convierte en una bola mediática que realmente te abre puertas después? Pues bueno, fue mes a mes. Indudablemente al final cuando tratas una competición de fútbol que hay muchos equipos involucrados, al final cuentas con muchas masas sociales interesadas en eso, ¿no? Y precisamente pues a través de aficiones como la del Real Zaragoza, pues empezó a crecer bastante. Pues Twitter es una red social, o era, que era muy fácil pues a través del retweet pues empezar a llegar a gente, pues bueno, y ciertos tweets pues son retuiteados por gente con alcance y bueno, todo se va haciendo una bola, ¿no? Una bola de nieve. Y bueno, fue al cabo de 7, 8 meses cuando ya pues traspasas la barrera de 2.000, 3.000 seguidores y bueno, ya te empiezan a consultar de ciertos sitios. Yo recuerdo que en el tercer o cuarto mes, que la cuenta era todavía muy pequeñita, y me acordaré siempre, insisto, con 14 años, que yo entiendo que pues al final era una cuenta anónima y la gente no sabía quién había detrás, pero Óscar Ejido, periodista de la cadena SER de Madrid, tenía un programa que se llama Play Segunda, ahí en cadena SER, ahora es solo formato podcast, y me dice, oye David, ¿y qué tal si te pasa si hablas un poco en la radio? Yo nervioso perdido, yo en ese momento no, comunicar lo que es comunicar, comunicaba a poco, además que iba a por dos, como los audios de WhatsApp y no se me entendía nada. Y la verdad que Óscar apostó por mí en ese momento y pues bueno, ya va sumando experiencias, ¿no? Y ya se va haciendo bola y la gente, ostras, pues el de esta cuenta está saliendo aquí ya y se le da credibilidad, ¿no? Sin saber nunca la gente verdaderamente quién había realmente detrás de esa cuenta, porque eso no llegó a salir a la luz pues hasta hace 4 o 5 años, de hecho en la recta final de la cuenta. Ya la gente pues se enteró de que era del Real Zaragoza, se enteró de mi edad o mi identidad real, ¿no? Y ya pues bueno, digamos que se terminó aparcando, pero durante todo ese tiempo fue una cuenta anónima de información, de opinión, que hacía pues por amor al arte, pues que acabó siendo una gran comunidad de fútbol donde pues cada semana pues, Alcorcón, Albacete, y dices, mira, ¿esto a quién le interesa? Pues todo el mundo, pues ¿y tú qué opinas de lo que ha hecho este? ¿Y tú qué opinas de lo que...? Bueno, nos lo pasamos muy bien, la verdad que sí, y bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño el proyecto, que yo creo que ha sido el inicio de todo realmente. Porque de esa idea inicial, idea loca de un niño de 14 años con ilusión, siempre hay un punto de inflexión que se dispara y ya empiezas a notar que tienes autoridad, que te empiezan a contactar. ¿Cuándo fue ese momento para ti? Al año realmente, ya no autoridad, sino de decir, ostras, tiene tirón, pues aún te anima más, ¿no? Esto cae de cajón. Tú puedes empezar una cosa que si al final la gente no te ve o no te reconoce nada, pues bueno, llega un punto que dices, ostras, pues voy a priorizar otras cosas, ¿no? De mi día a día, pero tenía tirón. Luego, pues lo que pasaba a ser un análisis simple pasó a ser un seguimiento casi diario de partidos. Evidentemente no me veía todos los partidos de la jornada, pero yo recuerdo estar con mis amigos, porque insisto, 15, 16 años, estar con mis amigos en fiestas del Pilar y pendiente a ver Alcorcón, Cartagena, y tenía que poner el gol y muchas veces ni lo veías, ¿no? Pero esto fue un poco mi adolescencia también, marcada por este proyecto, y que al final se veía que merecía la pena, porque pues, tratabas con gente o con personas que en tiempo atrás estabas admirándolas o incluso pues escuchándolas por la radio, ¿no? Y ya digo, lo recuerdo con muchísimo cariño, pues estuve ya, como os he comentado, Cadena SER, en Play Segunda, también mucha colaboración con Radio Marca, la radio del deporte, y bueno, incluso en pandemia, que todavía estaba la cuenta activa, junto con Fondo Segunda, que es otro medio digital que, bueno, el que sigue ahora mismo siendo la referencia, ¿no? de la segunda división, pues fue uno de los propulsores, ¿no? Y con los amigos de Fondo Segunda, pues durante la pandemia hacíamos entrevistas pues, a gente, pues Paco Gémez, Borja Iglesias, recuerdo esa entrevista con muchísimo cariño, Juan Carlos Cordero, también tuvimos hasta un par de entrevistas, Najim, que era un recurrente siempre para entrevistarlo. Bueno, son entrevistas que me van a la cabeza, pero bueno, hubo bastantes y te permitía conocer a la persona pues, detrás de, digamos, la imagen profesional, lo que vemos por la tele. La verdad que, insisto, creo que
que fue una experiencia chulísima y por eso animo a la gente joven sobre todo a, oye, tengo una idea, para adelante y sobre todo si tienes el poder del tiempo. Quien no tiene el poder del tiempo ya es más complicado porque tienes otras cosas, pero en esa edad todo lo que puedas adelantarte es fenomenal. Tú hablas de que descubres a personas más allá de las figuras de los futbolistas. ¿Quién descubre a David como persona más allá del tuitero? Ostras, pues esto yo creo que fue un autodescubrimiento. O sea, yo llego a un punto que ya la gente. A ver, durante los años que estaba con la cuenta, eres del Málaga, del Deportivo, es que se notan los colores, que eres de Las Palmas. Y ya llegó un punto que dije, a ver, estoy empezando a, digamos, intervenir como David a nivel local en Zaragoza. Tengo esto por otro lado. Ya creo que es absurdo estirarlo, ¿no? Ya durante muchos años pues se ha visto que mi intención es objetiva en esa cuenta, que eso es lo que echa muchas veces la gente de menos en el periodismo actual, esa objetividad. Si durante 5 o 6 años que llevo con la cuenta nadie ha sabido encasillarme, digamos, con un equipo, es que realmente pues esa función la he cumplido, ¿no? No va a cambiar nada por decir, soy del Zaragoza. Creo que tengo esa objetividad como para seguir adelante siendo del Real Zaragoza. Y nada, hice un comunicadillo, la gente pues entre risas y demás, mucha gente sorprendida, pero bueno, y ahí ya pues sale mi verdadera identidad, insisto, en esa comunidad. ¿Y cómo notaste ese punto en tu red, en tu comunidad? Dijiste, bueno, se han enterado. Bueno, pero la gente en mi entorno evidentemente ya lo sabía porque me tenía que aguantar día sí día también pues con el móvil a todas horas en la mano. Pero bueno, en todo lo que fue Zaragoza fue pues positivo porque al final me abrió ciertas puertas a nivel local. Ya es cuando entro definitivamente a lo que antes era Radio Ebro, que ahora es Ebro FM, a colaborar en Café con Goles. Luego supongo que hablaremos. Y ya pues otras radios locales también pues empiezan a reconocerme entre comillas y yo a poder tener la oportunidad de colaborar esporádicamente con ellos, ¿no? Y ya digo que toda esa etapa, que esto es antes de empezar la carrera de periodismo, la recuerdo con muchísimo cariño y bueno, al final te quedas siempre con momentos y ese momento de decir empiezo a hacer esto, pues te lleva a todo lo demás. Es que seguramente, bueno, seguro no estaríamos aquí hablando hoy. Entonces, bueno, lo tengo ahí marcado como un momento fundamental. ¿Cómo das el salto al medio de la radio? Pues mira, ahora estoy actualmente colaborando mucho en Palmadas y para mí es el proyecto, vamos, objetivamente también, soy colaborador, pero os lo digo objetivamente porque muchas veces ni puedo ir, pero creo que es el proyecto más grande que tiene el Real Zaragoza ahora mismo a nivel prensa, Palmadas al Viento, por gente que está trabajando y demás. Y precisamente pues muchas de las personas que están ahí son personas que coinciden conmigo en el principio de cuando entro a la radio y demás. Uno de ellos es Jorge Serrano, que ahora está en Mundo Deportivo en tema de San Sebastián. Porque al final en esto del periodismo te tienes que buscar la vida por donde se pueda en cada momento, ¿no? Y Jorge Serrano, un día que era amigo mío, me dice, oye, vente a la radio, a Café con Goles, que lo está haciendo Cuco en verano, en vacaciones, Cuco Barrachina, que seguro que, pues como esto es de nicho, ¿no? La gente lo conocerá más que de sobra. Y fui al programa y demás, y de ahí ya Cuco, el segundo o el tercer día, me dice, bueno, lo primero, habla más despacio, y lo segundo, la semana que viene, que ya dejo de hacer el Café con Goles por las mañanas, vente por la noche. Y ya pues empecé a colaborar en qué me estás contando. Ya digo, pues iba, no sé si eran los martes, los jueves, y es él realmente el que me da la oportunidad, ¿no? Pero todo viene realmente porque Jorge me dice aquel día, oye, vente, ¿no? Y yo voy pues con toda la ilusión de un crío de 15 años, ahí siquiera crío, y ya pues llega todo lo demás, ¿no? Y bueno, yo a Cuco le estaré eternamente agradecido siempre porque es el que me abre la puerta de un medio de comunicación y de poder conocer el periodismo quizá incluso antes de cuenta, con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Pero, ¿cómo ha sido toda esa transición de pasar desde tu habitación, desde tener tu móvil y estar comunicando y estar informándote, a esa transición a, bueno, un medio más tradicional, un medio más consolidado? ¿Cómo ha sido toda esta transición para Pues ti? mira, al final, que ya queda un poco atrás porque han pasado años, pero no noté un cambio, lo tomé con naturalidad. O sea, esto es algo que va en cada uno, pues con tranquilidad, con naturalidad. Y ya digo, pues colaborar en qué me estás contando, pues sí, pues te das cuenta de que ya pues, es un programa que tiene cierta audiencia, de que la gente ve y escucha, ¿no? Tienes en algún momento ese reparo de decir, ¿qué dirán, no? Y estas opiniones realmente son opiniones que recibe la gente de buena forma, ¿no? Pero bueno, yo iba a mi marcha. Seguramente pues el gran plus que tenía es que pues, me empapaba mucho de la segunda división, entonces tenía un contexto de lo que era el día a día del Zaragoza, pero también de lo que era el resto de la categoría, y a la gente le empezó a gustar, ¿no? Y bueno, llegó el momento donde, pues desgraciadamente, Luis Rubio tuvo que coger la baja. Luis Rubio, que es Radio Ebro, para quien no se escuche desde fuera de Zaragoza, al final Radio Ebro es una de las radios referencias
de deportes en Zaragoza durante muchísimos años y Luis era uno de sus máximos exponentes. Tiene que coger una baja médica y ahí es cuando pues bueno, se me presenta la posibilidad de hacer esa suplencia, que al final acabó siendo algo, pues lamentablemente por el tema de Luis, acabó siendo algo ya permanente, ¿no? Y bueno, asumí el presentar Café con Goles, que es un clásico de aquí de Zaragoza, un programa matutino de 1 hora, y asumí también, pues bueno, el echar una mano en los deportes del mediodía y evidentemente en las retransmisiones. En las retransmisiones sí que fue, eso sí que fue un tirarse a la piscina sin saber si había agua o no, porque llega el día de la primera jornada de liga, además creo que era un partido, si mal no recuerdo, contra el Real Valladolid, y no había narrador. En ese momento no había narrador, pues por circunstancias, y me dijo Cuco, bueno, ¿te atreves o no? Bueno, vamos a intentarlo. Yo lo único que había narrado es delante de la Wii o del FIFA o de la Play, pues eso, el FIFA 2012, 2013. Sí, pues parecido, ¿no? De hecho, incluso, pues ya digo, si tengo algún vídeo en el iPad con 10 o 11 años que ya intentaba ahí, y yo era mucho de escuchar la radio, la COPE, Cadena SER, pues lo que fuese, ¿no? Y me quedaba con frases estas hechas y luego las reproducía sin saber ni lo que querían decir, ¿no? Tengo alguna grabación que sería hasta graciosa escucharla, pero es lo único que había narrado. Entonces te pones ahí delante y sí que hay un momento que dices, frena, que esto ya, quiero decir, que te puedes poner muy en evidencia, pero bueno, afortunadamente creo que salí más o menos ileso. Evidentemente con el paso de los días pues coges la experiencia, esto lo cogería cualquier persona, ¿no? Pero sí fue curioso, fue lanzarse a la piscina sin agua. Al parecer había una poca, no sé si el golpe me lo daría, pero un poco de agua sí que había, y ya pues estuve allí en Euro FM durante 2 años y largos, 2 años largos, así que disfruté mucho, fue una experiencia, lo primero, antes de tiempo, cosa que le da un plus a esa experiencia y bueno, me aportó muchísimas cosas. Yo recuerdo que cuando entras rompes con el panorama de los programas porque eres de los primeros que plantea una visión absolutamente objetiva de lo que está pasando y trata de decir todo aquello que no está haciendo bien el club, incluso cuando sí que van bien las cosas, siendo absolutamente objetivo de no poner de más. ¿Cómo viviste el inicio y sobre todo cómo te aceptaron los demás colaboradores y los medios que se añadieron a ti en ese momento? A ver, a nivel colaboradores, encantado de la vida, quiero decir, es gente que altruistamente iba, daba su opinión, ¿no? Y bueno, al final solo tengo buenos recuerdos de toda la gente que acompañó esa etapa. De hecho, pues tengo relación con la gran mayoría de las personas que estuvo compartiendo conmigo micrófono. Al fin y al cabo era un trato de igual a igual y el formato, por ejemplo, del programa de Café con Goles, al final la idea de ese programa, que mucha gente dice, es que es una tertulia de barra. Sí, precisamente es eso, es una tertulia de barra de bar. Yo sí que le intenté dar ese punto un poco más, no formal, analítico, pero no dejaba de ser eso, una tertulia de barra de bar con gente de a pie, como puede ser tú, como puedo ser yo, y cada uno con su opinión y respetando eso sin censuras y sin filtros, ¿no? Entonces, bueno, de los colaboradores, evidentemente, un gratísimo recuerdo. Y el tema del entorno de los medios, bien, a ver, bien, dentro de que pues luego pues hay competencias como hay en todos los sectores, ¿no? Diría que bien. Yo guardo un buen trato con la gran mayoría de la gente que ha querido tratar conmigo, así que en ese sentido, bien. Incluso hacíamos a veces colaboraciones con algún medio y demás. Bien, recuerdo, compartía cabina al lado con Pablo Carreras de Radio Marca, que es un fenómeno absoluto. Y bueno, ya digo que esa etapa la guardo como recuerdo, así que malas cosas como tal tampoco había muchas, ¿no? Pero luego, pues bueno, hablaremos del tema de por qué se aparcó el periodismo, pero esa etapa buena y positiva, desde luego. La rompes en un periodo de tiempo muy breve y a nivel social entiendo que también ir a la Romareda cambiaría por completo cuando tu imagen pasa a lo público. ¿Te afectó mucho ese cambio? No, ya digo que yo me tomé todo con naturalidad, porque al final el boom tampoco es un boom. Digamos que no es un boom. Sí que es verdad que la gente de nicho, pues en el zaragocismo, en zaragocistas, pues es el cambio de que no te conozca nadie a que de vez en cuando te conozca alguien, ¿no? O por lo menos que sucedan situaciones, pues como que un abuelo de toda la vida del Zaragoza, ostras, David, tal. Claro, tú me ves por la tele, pero yo a ti no te veo y me quedaba a veces un poco descolocado. Esas situaciones sí que son chocantes. Pero ya digo que lo demás me lo tomé con naturalidad, porque al final mi perfil como comunicador era un perfil de igual a igual. Yo que yo estaba en el sitio oportuno, en el momento oportuno, y tuve la oportunidad, pero yo era una persona igual que cualquiera, ¿no? Quiero decir, y soy, vaya. Entonces, pues mis reacciones eran espontáneas, normales, y me lo tomé con naturalidad. La Romareda sí que es cierto, pues que al final ahí reúne a todo tu público, que dio para alguna anécdota incluso curiosa, y el cariño de la gente se notaba muchísimo, pero sin más. Ya digo que no me lo tomé ni como boom, ni como nada del estilo, simplemente pues con naturalidad.
pues estás haciendo una labor comunicativa como podría estar haciendo cualquiera, ¿no? Y bueno, tienes esa responsabilidad y es lo único que es distinto a todo lo demás, ¿no? Esa responsabilidad de comunicar que desgraciadamente contemplamos día tras día que hay gente que no la tiene, que no es consciente de que cuando te pones delante de un micro tu opinión la escucha muchísima gente, que influencias, porque realmente logras influenciar. Los medios de comunicación han sido así desde su origen y hay gente que no es consciente de lo que tiene delante cuando se pone a hablar y luego vienen los problemas. Hablo a nivel deportivo, a nivel fútbol y a todos los niveles, es algo que comprobamos. La petas de manera muy temprana, muy joven, en la red social donde son las catacumbas de la sociedad. Vamos, es Twitter, X. ¿Tienes alguna anécdota de verdad que te encontraras alguna persona que te dijera, David, bueno, vamos por aquí? Ostras, también hubo algún momento complicadillo, cosas un poco surrealistas, ¿no? Yo recuerdo que el Albacete hace el fichaje de Román Zozulia, que es un jugador que estaba envuelto en una polémica por tema de ideología y demás. Y claro, yo evidentemente ahí analizaba de fútbol, hasta ahí no voy a meter en otros temas, ¿no? Pero recuerdo que, ostras, hice un análisis medio positivo de su perfil como futbolista, porque era un delantero que, bueno, tenía ciertas condiciones. Y recuerdo que durante 2 o 3 días mi Twitter era un nido de críticas, de incluso amenazas. Me metían a ciertos grupos de Twitter por la parte de mensaje, nazi, no sé qué, bueno, unas cosas bárbaras, ¿no? Porque al final eso es lo que te expones en las redes sociales. Pero sí, la gente un poco ida de la olla con este tema. Y luego, pues bueno, circunstancias del día a día que me hicieron conocer un poco más el mundo del fútbol, pues agencias de representación que te empiezan a mandar correos, pues un día te mandan el fichaje correcto y otro día lo que intentan es que saques tú la noticia para que te coloquen o te evalúen más a un jugador, ¿no? Bueno, conocí el mundo del fútbol por circunstancias como esta y también a la sociedad que rodea el fútbol, en menor medida, porque será un 2%, pero al final no deja de ser una muestra, ¿no? Un resumen. Entonces, pues bueno, aprendes a lidiar con ciertas situaciones y también en los momentos de crítica a saber respirar profundo y decir, oye, que realmente lo primero, esto es una red social, que no es una cosa personal, y lo segundo, pues bueno, muchas veces pues tienes que asumir las cosas, agachar las orejas y pasar el mal trago. Son cosas que me han servido, me sirven para la vida y que creo que a todo el mundo que le haya pasado, pues que en una red social pueda tener un momento de confrontación y demás, le habrá ayudado el haberlo tenido y el saber o el hacer ver con el tiempo que tampoco era para tanto, ¿no? Que no deja de ser, insisto, el mundo de las redes sociales y la era en la que vivimos actualmente de la inmediatez, del boom en el momento, del cataclismo y la montaña rusa hasta la calma. Quiero decir, todas estas cosas te curten también como persona. Yo aquí tengo una duda. Te convertiste en un altavoz muy grande a nivel segunda, que segunda división no deja ser muchísimos intereses de por medio, muchísimas entidades, muchísimos negocios. ¿Tú notaste intereses detrás de ti de comunicar algo o publicar alguna cosa? Sí, claro, sí. ¿Te llegaban a ti directamente influencias de que publicases esto? A ver, tanto como influencias, en la etapa, digamos, como de Vive Segunda, lo que te digo, pues representantes te mandaban correos, incluso por mensajes directos de Twitter, y luego ya pues tú decidías si les dabas bola, si no les dabas bola. Realmente no es tampoco al 100% periodismo de investigación lo que hacía en esa cuenta, porque yo noticias como tal no daba, o exclusivas. No me gustaba porque sabía lo que había. Vale, pues me ha filtrado esto una agencia de representación, pero ¿qué mérito tiene? Porque esto no ha llevado a una investigación, esto simplemente es un tema de interés puro y duro, ¿no? Pues mira, que fulanito va a firmar por este equipo, y puede ser verdad o puede ser mentira, pero yo no he hecho esa investigación, entonces muchas veces lo omitía. Era una cuenta más informativa, más analítica, sí, pues el periodismo también es así, ¿no? Es la parte analítica e informativa. Pero a lo que voy, esas influencias o posibles influencias que podía tener muchas veces se omitían, pero era un paso que yo hacía de forma natural, de forma automática. Digo, ¿para qué me voy a meter en este fregado? ¿Para qué voy a convertirme, digamos, en algo que ya hay por ahí, ¿no? En que me puedan llevar el camino distinto a lo que yo quiero, ¿no? Y sí que es cierto que muchas veces, pues bueno, incluso pues, gente, oye, ¿cuánto costaría la cuenta? Oye, pues, ¿y podría ser esto un poco más específico de aquello? Y tema apuestas, si te damos esta cantidad, ¿estás dispuesto a ello? Ahí pues sí que tenía muchas líneas rojas, pero por propia personalidad, que igual fui tonto en su momento, porque bueno, ya sabemos lo que mueve el fútbol, que mueve mucho dinero. Yo verdaderamente con esa cuenta no gané ni un euro, ¿no? Pero sí que hubo muchas veces gente, ya digo, tema de casas de apuestas y demás, que sí que llamó a la puerta. Pero bueno, yo pienso que es un tema, además lo recordaré siempre, hice en la carrera
el primer año, creo que fue la carrera, sí, un trabajo sobre el tema de las apuestas deportivas, un reportaje, ¿no? Y, ostras, es una cosa que, digamos, merma bastante la vida de la gente y de muchos sectores sociales. Y, bueno, tienes esa responsabilidad, digamos, en ese momento, esa visión. Y ya digo, pues una línea roja, tema apuestas y tema de representante es filtro total y no era lo que yo quería para ese proyecto. Realmente había nacido para otra cosa, no para eso Vive Segunda. Tú recorres el camino inverso. Aquí la gente primero estudia una carrera y se genera oportunidades y luego ya tiene el impacto periodístico y tú te generas tu propia oportunidad y gracias a eso decides estudiar periodismo. ¿Cómo fue tu experiencia estudiando? A ver, es que esto al final es la opinión de cada uno y lo que vive, ¿no? Entonces, carrera de periodismo y mucha gente me pregunta, ¿estudio la carrera? ¿No estudio la carrera? Yo, desgraciadamente, pues normalmente digo que si fuera mi opinión, no. Quiero decir, no me ha aportado lo que pensaba que me podía aportar la carrera de periodismo. Pienso que es una carrera que en enfoque no está definida al 100% o que no se ajusta a lo que luego es la realidad. Y al final, ¿por qué digo más que no que sí? Dentro de que no pretendo influenciar a la gente que me pregunta, evidentemente cada uno sigue su camino, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, insisto, creo que es una carrera que desvirtúa mucho, que a lo mejor idealiza ciertas cosas y luego no son así. Creo que está muy enfocada a contenidos de periodismo tradicional, pues informativos convencionales, programas de radio convencionales. Y a día de hoy las formas de comunicar han cambiado muchísimo. Está la era digital de forma apabullante y en la carrera es que yo recuerdo una o dos asignaturas que se tocaran pues la creación de contenidos digitales, pues como puede ser YouTube, otras redes sociales que están emergentes como TikTok. Parece una tontería, pero es que a día de hoy es una forma de comunicar muy importante. Estamos hablando de que el papel está camino de la extinción, ¿no? Por tema de ventas es así. Muchos periódicos han tenido incluso que frenar esa producción. Y bueno, creo que es una carrera que se enfoca mucho a algo que a lo mejor no está actualizado. Y luego pues echen falta más prácticas que al final esto es práctica. El marco teórico está muy bien, tienes que tener una base, estamos de acuerdo. Pues mucha gente de mis compañeros decían, pero ¿y esto para qué? Bueno, la teoría la tienes que tener de muchos temas, de generalidades, porque al final cuando tú estudias periodismo no entras a estudiar periodismo deportivo, entras a estudiar periodismo como concepto, como carrera, como oficio, ¿no? Entonces tienes que tocar todos los palos, nunca sabes dónde vas a acabar. Igual vas por deportes y acabas en política, igual vas por cultura y acabas en otra cosa, ¿no? Entonces yo lo veo bien, pero he hecho en falta práctica y he hecho en falta actualización. Y bueno, y en mi caso he hecho en falta pues el tener clases con profesionales de verdad de esto que te pudieran hablar desde una experiencia propia. Pues yo podría contar con los dedos de la mano, de verdad, profesores que hayan aportado en mi formación en cuanto a esa visión de decir, oye, pues yo estaba en la radio y por aquí, o yo he estado en este medio y por allá, ¿no? Creo que la mayoría eran especialistas en su materia, pero no eran periodistas y esto te marca. Al final el periodismo, y ojo, yo estoy completamente en contra del intrusismo y de que la gente sin carrera esté por ahí haciendo las trayectorias que está haciendo y cobrando lo que están cobrando, ¿no? El intrusismo para mí es un gran problema que tiene el periodismo y no descubro nada. Pero sí que pienso que periodismo al final es una carrera que puedes tener, pero realmente el que es periodista es una cosa vocacional y también innata, ¿no? A nivel comunicativo tú puedes mejorar mucho, pero eso se tiene muchas veces o no se tiene. Es mi opinión y mi forma de verlo, ¿eh? Y luego ya podrás gustar más o menos, pero yo creo que es una cosa innata, vocacional y que no una carrera te va a solucionar en ese sentido y vas a pasar de ser una persona con muchas complicaciones para comunicar y para ser periodista a ser un 10 de 10, ¿no? Insisto, creo que es una carrera, y se lo decía el otro día de broma a un amigo, creo que podría ser perfectamente una formación de 1 año y medio en vez de una carrera de 4 años. Y con esto no quiero desmerecer ni mucho menos a toda la gente que está en torno a esto, pero creo que deben de dar una vuelta y mejorar, porque es muy alto el porcentaje de gente que empieza entrando a periodismo con una ilusión tremenda, con la profesión idealizada y muchísimas ganas y acaba saliendo diciendo, es que la he acabado a duras penas. Es mi caso. Yo la he acabado a duras penas y por decir, oye, a estas alturas no vamos a dejarlo apeado, ¿no? Quizá pues el entrar al mundillo antes a trabajar me hizo ver la realidad y eso junto pues con el enfoque de la carrera pues minó un poco mi moral, pero es un poco mi opinión sobre la carrera de periodismo. ¿Aporta cosas? Sí, desde luego. No voy a decir no aporta nada. Hay gente súper válida dando clase. Yo tengo 3-4 profesores a los que le tengo un aprecio enorme y son los que me han permitido estar ahí todavía con cierta ilusión, ¿no? Pero hay muchas cosas que mejorar, mi opinión, humilde opinión. Para una persona que quisiera seguir tus pasos de, bueno, me quiero lanzar hacia el mundo periodístico deportivo, me quiero ir a medios, quiero hacer, ¿qué le recomendarías hacer? Emprender y por tu cuenta. O sea, ve por tu cuenta. Hazte Instagram, TikTok,
Yo TikTok no tengo, pero bueno, al final es lo que está ahora. Hace el perfil de X, de turno, y si de verdad tu voluntad es ser periodista y quieres comunicar sobre algo, seguro que tienes un tema muy claro que te guste y que te apasione, empieza por ahí y empieza a generar una marca personal. Yo creo que es fundamental en el periodismo la marca personal. Es que periodistas salen muchos de cada promoción. Si no eres capaz de diferenciarte, estás muerto, pero como en tantas profesiones, ¿no? Pero en el periodismo yo creo que se acentúa aún más. Entonces, a emprender. O no, es que estoy en segundo de carrera y voy a esperar a las prácticas. No, no esperes a las prácticas. Si puedes tener la oportunidad de entrar, aunque fuera, aunque sea, digamos, de colaborador o verlo de la mirilla, ¿no? Entra antes porque luego llegas tarde. Y creo que es fundamental eso, emprender, no tener miedo, ser tú mismo, marca personal. El concepto marca personal que está ahora tan de moda, todo lo que puedas desarrollarte y hacerte un pequeño nombre en lo que tú quieras, digamos, comunicar, pues eso es lo que vas a llevar por delante y eso te va a servir muchísimo más que la carrera. Te abre muchas puertas y haces contactos ya de antemano. Ya te digo que el esperar y pasar el tiempo y sacar la carrera como quien se saca derecho o administración de empresas, creo que periodismo no va con eso. El periodismo yo creo que al margen del estudio es fuera donde tienes que dar el pasito tú. Tienes que ser emprendedor. Por eso lo he dicho al principio. Yo pienso que es la clave y lo que le digo también a mucha gente que me ha preguntado durante los últimos años, oye, que yo quiero ser periodista deportivo, vale, bien, pero te aviso de que esto es así y de que empieces ya. Empieza ya porque como yo también querían ser otros 15, otros 20, yo ahora mismo no estoy trabajando como periodista deportivo ni creo que en el corto plazo se dé, ¿no? Entonces, quiero decir, empieza a moverte. Yo, al hilo de esto, voy a rescatar una frase de Josep Pedrerol que dijo becarios no, porque ¿cómo está realmente el sector? ¿Se aprovechan de los becarios? ¿Se aprovechan? ¿Hay un mercado laboral precario? No soy quien tampoco para definir el mercado. Yo he vivido mi situación, otro habrá vivido otra, habrá gente que le irá mejor y habrá gente que le irá peor, pero sí que es cierto que el periodismo, precisamente yo creo que es un oficio reconocido por sus dificultades de mercado laboral. Tema becarios, no becarios, bueno, y todos sabemos que al final que es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si la gente consume menos ciertas cosas, pues hay menos recursos para luego tener gente de calidad o gente en condiciones buenas. Si lo único que vende es el periodismo de ciertas cosas, pues hay gente que se sale o se autosale del mundillo, como es mi caso. Entonces, pues esto va acotando las cosas y va también generando pues el perfil de lo que es un periodista ahora mismo. Si yo creo que la opinión pública general ahora mismo, el pensamiento colectivo de la gente, tú hablas de un periodista y piensas, perfil bajo, ¿no? No es una carrera que esté reconocida positivamente y eso es una pena, porque al final todos hemos contribuido a ello en cierto modo. Entonces, ¿cómo está el mercado? Pues bueno, está complicado. Yo no sé cuál es el porcentaje de gente que está currando de mi promoción con tema periodismo, están currando otras cosas, pero periodismo con los dedos también de la mano. Bien, la gente que está bien, pero con los dedos de la mano y bueno, y en algún caso han tenido que hacer bastantes sacrificios, pues horas de más. Yo entiendo que esto ocurre en todos los sectores, ¿no? Pero en periodismo se acentúa. Yo creo que es un poco esa sensación de que los medios se aprovechan del propio movimiento que generan los estudiantes a me tengo que mover, tengo que llamar puertas aquí y allá, se aprovechan de ese movimiento, cogen a becarios y se aprovechan un poco de ese movimiento. Al final también está el tema de las prácticas en tercero o cuarto de carrera, bueno, depende cuándo elija hacerlo cada uno. Si tú encuentras un sitio de prácticas donde estás a gusto y haces bien tu trabajo, normalmente pues tendrás más opciones de que ese medio te vuelva a llamar. Pero ostras, es que yo tengo experiencias cercanas de, venga, prácticas, pero luego situación de becario. Te cojo para 2 meses y te vuelves al paro, luego te vuelvo a llamar. No, digamos que el periodista a día de hoy no está en una situación muy estable, muy esperanzadora. Que luego hay gente que la rompe y ya está, pues muy bien, ¿no? Pero que no hay una ciencia exacta o una hoja de ruta muy marcada para que esto te salga bien. No quiero desanimar aquí a la gente que tenga idealizado el periodismo y que quiera ir adelante con ello, o que la gente también llega. Para que la gente llegue también hay mucha gente que no llega, pero bueno, no quiero desanimar a nadie. Cuento un poco mi experiencia o mi punto de vista desde que lo que yo he vivido, que yo he sido muy feliz con el tema de la comunicación, pero a día de hoy me he desvinculado bastante, con mis razones, Porque una de las promesas en cuanto a comunicación de la ciudad con criterio, objetivo, con trayectoria, que es capaz de retransmitir un partido, llega el momento en el que ya no está dentro del mercado laboral de la comunicación. A ver, el mercado decide al final también y pues bueno, el interés de cada medio. Promesa, bueno, yo era una persona más haciendo su trabajo, ¿no? Al fin y al cabo. También me autodescarto en muchas cosas, realmente, Óscar,
al final te das cuenta de cómo va la cosa por dentro y a lo mejor has idealizado. Y pues bueno, también la ignorancia de nuestra edad, pues que todavía tenemos mucho por aprender, tomas malas decisiones, pero idealizas cosas que al final no son así. El periodismo es una profesión que te da muchos disgustos, también te da decepciones, pues al final ves también situaciones de tu entorno, pues ocasiones en las que no puedes decir lo que piensas, donde te filtran y te conducen hacia una opinión, ¿no? Bueno, estas cosas a mí me hicieron mella, poco a poco hicieron mella y el desgaste fue importante y bueno, y a nivel deportivo en esta ciudad pues hay gente muy buena, porque hay gente muy buena, incluso hay gente buena que digamos creo que está en sitios que no le acompañan, que no le permiten brillar del todo. Pero luego también hay otras cosas que claman al cielo, sinceramente. Entonces, viendo un poco todo, pues mi desgaste fue enorme y pues hasta aquí, ¿no? Decidí emprender otros caminos. Pues me sigo enganchando de vez en cuando a la radio con el transistor de toda la vida, sigo yendo de vez en cuando a ciertos medios a hablar y a dar mi opinión cuando la requieren, pero no es mi plan de vida a día de hoy, es la realidad. Ese idealismo, ese periodismo que era mi sueño, pues realmente yo ya he cumplido uno de mis sueños, que era narrar al Real Zaragoza, y todo lo demás, digamos que bueno, de sueño pasó a ser, pues bueno, una situación que tampoco ambicionaba demasiado. ¿Cuáles fueron los motivos que dijeron que David deja de lado este proyecto? Nada, lo que te digo, ver cosas del sector, que entiendo que esto ocurre, insisto, en todas las profesiones. Me lo ha dicho muchas veces la gente, va, David, pero que en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Pero insisto, periodismo como yo lo concebía, de forma ideal, yo con toda la ignorancia del mundo, desde luego la realidad en la mayor parte de los sitios difiere mucho. Y a nivel deportivo en esta ciudad sí que es cierto que yo contemplo que hay pocas oportunidades, porque hay pocos espacios, ¿no? Encima, pues el tema de la situación del Real Zaragoza, pues incluso si se culmina un descenso, pues aún limitará más esos sitios, ¿no? Pero al margen de eso, no me gusta el funcionamiento actual de los medios generalistas, sobre todo, no me gusta. Y es la realidad y, pues bueno, al final para hacer algo que no te está motivando, que te está limitando, que te está frustrando o que no te permite ser tú al 100%, pues bueno, yo creo que el camino muchas veces, y más ahora que estoy a tiempo de tomar otros, es pararlo y decir, oye, hasta aquí, valorando todo y lo mucho que se ha podido disfrutar, pero diciendo, hasta aquí hemos llegado, antes de que te quemes aún más, ¿no? Hablando de que uno de tus sueños era locutar al Real Zaragoza un Sí. partido, uno de tus sueños es la comunicación, de tus pasiones, la otra es el Real Zaragoza. Queríamos plantearte un análisis profundo de la situación del Real Zaragoza, porque en medios normalmente, como se atiende lo inmediato, el partido jugado, el fichaje nuevo, la lesión del momento, nos gustaría echar la vista atrás y hablar del Real Zaragoza en esta trayectoria en Segunda División, como experto en Segunda División, que has visto muchísimos equipos hacer las cosas bien, hacer las cosas mal. Queremos tratar de entender qué le pasa al Real Zaragoza y sobre todo cuáles son los motivos que se deberían corregir para que cambie la situación. A ver, te puedo hablar desde el descenso, que es desde cuando puedo razonar, porque lo demás me pillo muy pequeño. Yo es que recuerdo que, ostras, mi primer recuerdo como zaragocista creo que es la etapa ya después de subir contra el Córdoba, pero bueno, yo es que he visto al Real Zaragoza realmente con uso de razón 2-3 años en Primera División. Y bueno, sirve también mucho para entender y para valorar aún más a las nuevas generaciones que no han visto al Zaragoza en Primera División y están ahí, ¿no? Yo creo que eso es meritorio, no lo siguiente. Pero bueno, estos 13, 14 es que ya ni recuerdo los años que llevamos en Segunda División. Pues yo creo que hay 2-3 etapas muy diferenciadas. Esa primera etapa post-descenso, que bueno, eso era una bomba de relojería. Bueno, luego llega una parte de estabilidad, pero de estabilidad dentro de una mediocridad. En esa mediocridad al menos estábamos rodeados de gente, digamos, local. Por lo tanto, cuando las cosas iban mal, pues se sentía, y yo solo sé al 100%, con la fundación pues había muchas personas alrededor del Real Zaragoza que bueno, no hacían bien su trabajo, pero sí que sentían lo que pasaba en el día a día. No salió, estuvimos un par de años a las puertas y luego al final el desgaste pues hace mella y bueno, se da otro cambio de propiedad. Si con la fundación los recursos a lo mejor no podían ser muchos, con la nueva propiedad sí que en teoría son recursos que podían dar para pensar más grande, ¿no? Llegan recursos para el tema de la deuda, que era necesario, y yo creo que en ese sentido tenemos que estar agradecidos, pero es que en todo lo demás han sido pasos hacia atrás. Entonces yo es algo que no entiendo. No entiendo desde el punto de vista de haces lo difícil y no eres capaz de acertar en un modelo de gestión.
que, ostras, yo creo que es mucho más difícil el conseguir los 100 millones, los 80, el ir paliando una deuda enorme, que el acertar con una persona que pueda tener nociones de lo que es la segunda división, de lo que puede necesitar el Zaragoza, una persona que pueda generar un plan estratégico. Es que no hemos acertado, es que hemos cometido error tras error. Entonces, análisis de la situación actual del Real Zaragoza, pues ahora estamos en manos de gente muy ajena a la realidad del club diaria o a lo que significa esto, por mucho que lo quieran vender. Esta gente no tiene ni idea de lo que es el Real Zaragoza. Entonces, y eso es preocupante porque además va acompañado de una gestión deportiva que no hay por dónde cogerla. Entonces yo me hago mis cruces porque, claro, los últimos años te pones a analizar movimiento tras movimiento y como persona que día a día se intenta actualizar en el fútbol y intenta aprender a hablar con profesionales del sector, pero ¿y esto por dónde va? Que no, que es que la gente de verdad que hablamos más allá, digamos, del resultado, que no entendemos hacia dónde va el Real Zaragoza. Y es que la gran preocupación que tengo es que creo que ahí dentro no hay nadie al volante desde hace días. Entonces, cuando tu director general, no tengo nada en contra de él porque además no lo conozco personalmente, hablo a nivel profesional, cuando tu director general viene de un deporte prácticamente distinto, porque el soccer es el soccer, el fútbol es el fútbol, es un tío experto, ¿vale? En el marketing sí, pues tiene buenas ideas, me imagino, ¿no? Y estas cosas. Pero director general del Real Zaragoza. Del Real Zaragoza. Una persona desconocedora totalmente de dónde estamos moviéndonos ahora mismo. Eslóganes, mensajes contradictorios. De verdad, está todo muy desvirtuado. Hablo de director general, puedo hablar de muchas más cosas, los consejeros que están en la sombra, que ya, pues bueno, los últimos meses al menos han salido los nombres de Mariano Aguilar y compañía. De verdad, que es gente a la que le importa esto entre poco y nada. Entonces, ¿cuál puede ser la preocupación del zaragocismo? Pues una preocupación alta, una preocupación total. Entonces, nos plantamos a falta de 16, 15 jornadas para el final de la liga en una situación donde el Zaragoza se juega un descenso de categoría. ¿Cuál es mi tranquilidad dentro de la alarma? Que sé que al final esa gente que ha desembarcado aquí tiene muchísimos intereses, entonces se bajará a primera ref y bueno, pues se volverá, ¿vale? No va a desaparecer el club. No va a desaparecer el club porque es el vehículo a través del cual han entrado aquí pues para hacer sus negocios, tema Nueva Romareda, pero yo es lo que le digo a mucha gente, que esto no es solo la Nueva Romareda, que Zaragoza es una ciudad estratégicamente ideal dentro de lo que es el territorio español, que aquí hay una plataforma enorme a nivel empresas y a nivel movimiento de intereses y dinero, ¿no? Entonces esta gente ha entrado aquí a conciencia y desde luego no ha entrado por amor a unos colores. Eso ya partíamos de esa base, ¿no? Que han saldado el tema de la deuda de forma bastante, sí, pero a nivel deportivo esto es una ruina, pero porque ellos han querido que sea una ruina, ¿eh? Porque no hay plan, porque no hay una estrategia y porque al parecer la alarma que sentimos todos ellos la sienten en menor medida y pues bueno, plantean una huida hacia adelante. ¿Qué ha pasado esto? Que estamos a 6 puntos de la salvación. Bueno, pues ponemos a este de director de fútbol. Que está la gente muy enfadada porque pues ponemos a X hablando y sonriendo. Esto es el Zaragoza ahora mismo, una huida hacia adelante día tras día. No hay un plan. Como me comentabais fuera de micro y a nivel estratégico, ¿cómo ves el plan de Zaragoza? No hay plan. Real Zaragoza no tiene un plan ahora mismo. Bueno, sí, ahora tiene uno de aquí a final de temporada. Y creo que es el que representa a Rubén Sellés y es salvar la categoría. Creo que es el único profesional del Zaragoza, digamos, de los que dan la cara. Luego hay mucha gente trabajando por el Real Zaragoza, evidentemente, y muchos de ellos bien, pero de los que da la cara es el único que tiene un plan de aquí a final de temporada y es salvar al Real Zaragoza, con sus aciertos o con sus errores, o será con él o no será, es mi opinión, pero claro, un parapeto en un entrenador que no ha entrenado en segunda división, para mí un buen entrenador, pero y todo lo demás vacío. Preocupante. El no tener ese plan es muy preocupante y denota una falta de profesionalidad brutal a todos los niveles. Pero es que es un plan sin plan, un proyecto que no hay proyecto, una identidad que la hemos perdido y un equipo sin alma. ¿Dónde vamos con todo esto? Y bueno, y el tema de la cantera y el tema de... Son tantas cosas. Claro. Identidad. Bueno, se ha visto, ¿no? Que yo soy el primero que al final quiero que en el Real Zaragoza estén los mejores jugadores. Igual hay chicos de la casa que a lo mejor queman etapas y ya no les da, ¿no? Pues bueno, pues hay que buscar una salida por el bien de todas las partes. Pero hombre, cuando estás viendo que estás perdiendo activos con arraigo además, que siempre te dan un plus y estás trayendo a gente que no mejora lo que hay, ni tan siquiera iguala, pues dices, a ver, que todo el mundo tiene una mínima noción de fútbol y ve las cosas, ¿vale? Entonces, a nivel ya nos vamos a la actualidad, ¿no? La planificación deportiva de esta plantilla no hay por dónde cogerla. Sin embargo, no he visto críticas tan feroces
desde ciertos medios a esta planificación como sí que lo veía en anteriores etapas. Porque, insisto, me ha preguntado Óscar antes, a ver si viniese si hubiese un proyecto deportivo, que no. Que este equipo o este club ha tenido opción de tener un proyecto deportivo y lo ha dinamitado. Entonces, que ahora mismo lo único que podemos hacer es mirar la supervivencia a corto plazo. Y luego que las personas que tengan que tomar decisiones no sean estas de cara a futuro. Si es que pueden tomar decisiones, yo insisto, confío en la viabilidad del club y que un descenso pues no supondría nada dramático, ¿no? A mí es lo que me aseguran y me reaseguran. Pero desde luego hay que dar un giro enorme, igual que se cambia la plantilla todos los años porque no hay rumbo. Ostras, que lo que hay que cambiar es lo superior, ¿no? Eso hay que hacer una limpia importantísima y espero que todo el mundo ahí dentro sea consciente. Yo es que tengo la ligera sensación de vivir la misma película los últimos 5 años y si no más. Porque da igual Narcís Juliá, que Lalo Arantegui, que Nacho Martín, que Cordero, que ahora Chema Indias. Es una constante huida hacia adelante en la que no somos capaces de generar un proyecto a largo plazo y tomar decisiones de forma coherente. No puedes limpiar una plantilla cada año. Los jugadores se tienen que conocer, tienes que... Pues si ahora Rubén Sellés, que para mí también es un buen entrenador, nos lo limpiamos en 8 meses como cortina de humo para que no se hablen de ciertos temas, me parece un error absoluto, ¿no? Porque es una dirección sin rumbo. Entonces, pues, a nivel de gestión, yo no sé otros clubes cómo lo hacen o cómo gestionan esta situación, pero creo que se tendría que hacer un proceso de reflexión profunda sobre esto. A ver, yo creo que el Real Zaragoza es uno de los clubes más inestables del fútbol profesional. No me invento nada. Quiero decir, lista de directores deportivos cesados en los últimos años, entrenadores, incluso yendo más allá, incluso ha habido cambios de dirección general, sin tampoco ir a mejor, ¿no? De todas maneras, hay fallos siempre en toma de decisiones. Y luego también hay entornos complicados. El Real Zaragoza tiene un entorno muy complicado. Hablábamos de estabilidad. ¿Qué puede traer la estabilidad del club a nivel deportivo? Y yo te he dicho, ha habido momentos donde yo creo que el club sí que tenía la oportunidad de generar algo estable. Yo no me escondo, sin ser el mayor fan ni tampoco el mayor enemigo. Yo creo que Lalo Arantegui era un director deportivo para que el Real Zaragoza hubiera sentado unas bases medio consistentes y que, bueno, con años mejores o años peores, hubieras estado con un plan, con una estrategia. Mi opinión. Y cuando Lalo estaba, pues quienes nos cargamos a Lalo fuimos nosotros, los entornos, desde dentro. Entonces muchas veces se dice, el Real Zaragoza tiene el enemigo en casa. Pues no es así tal cual, pero desde luego no ayudamos nada. Desde ciertas esferas, véase prensa, entre los cuales me puedo llegar a incluir, porque yo estaba ahí dentro, véase opinión crítica, no ayudamos tampoco. Y aquí habrá gente que dirá, pero si Lalo, fíjate que trajo a... Que sí, pero que yo estoy hablando de proyecto. Yo ahí sí que veía un proyecto con aciertos y con errores. Luego todo lo demás me ha parecido improvisación total. El señor Cordero, por ejemplo, me ha decepcionado muchísimo. Ya te he dicho antes que lo entrevisté cuando tenía 14 o 15 años. Era director deportivo, yo creo que del Granada en ese entonces. Ni lo recuerdo. Ha dado bastantes vueltas. Pero al final, Cordero aquí vino a mover pues lo que tenía que mover, que lleva haciendo esto en su trayectoria profesional, pero al menos en otros sitios lo había hecho con algo más de acierto. Es que aquí, pues vale, meneas el asunto para recibir ciertas cosas, pero es que luego deportivamente tampoco tiene sentido lo que haces, ¿no? Entonces con Cordero me llevé una decepción y luego el resto de directores deportivos ya sabes lo que firmas. Con el señor Torrecilla ya sabías lo que firmabas. Con el señor Indias... sabías que firmabas una incógnita porque has estado 10 años en el Leganés, 11, no has salido de ahí, con decisiones también bastante comprometidas, que sí, que el Leganés ha subido 2 veces a primera división, pero bueno, luego hay que ir al día a día y a conocer la opinión de gente de Madrid. Cuando una persona ha estado solo en un sitio durante muchísimo tiempo, lo normal también es que se cojan vicios, que a lo mejor no pueda sacar toda su competencia a relucir, aquí la está sacando. ¿Alguien me puede explicar cuál es la hoja de ruta de Chema Indias en el Real Zaragoza? ¿De qué se trata la planificación deportiva de este año? Porque yo no puedo entenderla. No puedo entenderla. Ni puedo entender que en su día trágase con que le impusiesen a cierto entrenador, ni puedo entender todo lo demás. Cometes errores, no los solucionas, tienes la oportunidad de solucionarlos otra vez, tampoco los solucionas. ¿A dónde vamos? Que sí, que yo sé que tiene ciertos sectores de la prensa a favor, incluso en Madrid una opinión muy buena, normal. Ahora ha sido director deportivo de un equipo de primera división y la prensa vive de los chascarrillos y de lo que se filtra, ¿no? Pues normal, pues escuchaba a Manolo Lama hace unos días, el mejor director deportivo que puede tener el Zaragoza, que sí. Tampoco, con el que has estado, tampoco vas a tirarle piedras, ¿no?
Pero yo me voy a la realidad. Este director deportivo, con una dirección medio normal, estaría cesado automáticamente. Tras el mercado de verano, le hemos dado el mercado de invierno y me vuelvo a reafirmar. 30 Estaría de enero, cesado. Con ningún plan. Ninguno. Ningún Pero si el fichaje. mejor refuerzo que ha hecho el Real Zaragoza es el Yamik, que es un ofrecimiento, ¿vale? Robert González es un chico que a mí no me disgusta, le recuerdo además de la etapa en Las Palmas, luego en Racing no terminó de cuadrar, jugando por dentro en vez de por fuera. Mucha gente está pidiendo ahora que juegue de media punta. Cuando juegue de media punta en Racing, desde luego no cuajó. Pero bueno, Robert González es un jugador más de la segunda división. Y luego todo lo demás que has firmado, bajo mi punto de vista, no es rendimiento inmediato. Mensah, alguna cosa, pero es el medio centro organizador que esperábamos. Si seguimos teniendo 7 cromos iguales en el medio campo, si en el centro de la zaga, insisto, y lo he dicho muchas veces, en verano se firman 3 cromos iguales, estamos hablando de una dirección deportiva profesional. Estas cosas no pueden suceder. El tema de la delantera, Willy Agada, un tío que lleva 5 meses sin jugar. Es que tenía que coger ritmo de competición, ya. Está el Real Zaragoza para dar espacios a jugadores para que cojan el ritmo de competición. Queda tiempo en la temporada para que lo coja. Yo veo muchas fallas iba a decir en el proyecto, no hay proyecto, en la planificación, y creo que en cualquier club este director deportivo hubiese sido cesado ya desde hace días. Además de que no transmite absolutamente nada, lo estábamos hablando fuera de micro, para mí es muy importante que las personas, y más cuando están expuestas ante una masa social, sepan transmitir algo. Ni el director general transmite nada, ni el director deportivo transmite nada. El señor presidente, cuando viene como quien viene trasnochado a decir, bueno, la academia, vamos a subir a primera división. Bueno, de verdad, es que da tristeza, realmente da tristeza. Tú analizas y da tristeza y da impotencia, porque verdaderamente ves que estás en manos de gente que no es competente para hacer la tarea que se les ha encomendado, ¿no? Entonces, da tristeza y da impotencia y rabia. En parte, pues si yo ahora mismo estuviera a diario con un micrófono, pues seguramente recibiría alguna que otra llamada diciendo suaviza el tono, pero es que se nos está yendo el club, ¿eh? Es que el Real Zaragoza se nos está yendo. Ya desde hace días, y ya se ha avisado, ya desde hace días. Ahora parece que estamos en proceso de asimilación de que se nos puede ir, pero de verdad que estamos a tiempo de que esto se frene, ¿vale? Nos quedan esas 15-16 jornadas por delante para salvar la categoría, pero es que luego es la hora, ahí sí, la hora de la afición. Que si en algo pinta en el fútbol moderno de hoy en día es en el tema de la presión social. Este club tiene que dar un giro enorme, o si no, morirá. Es la realidad, porque cuando tú vas sin rumbo, al final, pues, la pérdida es ya total, ¿no? Entonces, creo que estamos a tiempo de todo, dentro de que la situación es, insisto, la peor del Real Zaragoza en toda su historia. De eso estoy convencido a nivel deportivo. ¿Tenemos posibilidades reales de salvarnos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Date cuenta que al final han coincidido muchas circunstancias en los últimos tiempos, tema de lesiones coincidentes en las mismas posiciones, tema del mercado que ha hecho Chema. Que a ver, que yo escucho la rueda de prensa de Rubén Selles en no sé qué partido fue un empate, y dice Rubén, es que, bueno, yo creo que lanzó un grito indirecto de decir, pero ¿cómo puede ser posible que estemos en la última semana del mercado y no haya llegado nadie? Nada, ¿eh? Claro, que el mensaje, digamos, del club está muy bien, el entrenador lo tiene que aguantar, digamos, por decreto, pero ahí yo vi a un Rubén cabreado de decir, esto es surrealista, esto no pasa en ningún sitio, ¿no? Entonces, con todo, estás a poquito. A poquito o a mucho, depende de cómo sea, porque hay gente que verá un partido del Zaragoza y dirá que esto es imposible. Partido del León, ejemplificados equipos que son equipos de primera ref, no por entidad, pero sí deportivamente hablando. Pero quedan 15, 16 jornadas por delante, muchísimos puntos por jugarse en una categoría súper igualada donde estás en posición de puntuar todos los partidos, también de no puntuar. Yo creo que queda mucho y debemos de confiar. ¿En qué? Pues en que podemos cerrar filas entre todos, en que un grupo de jugadores dé el paso, porque yo creo que hay algún jugador de nivel en la plantilla, dentro que me parece de las peores que ha tenido el Zaragoza en su historia. Creo que hay un jugador de nivel que no lo está demostrando, que den esos pasos, que se recuperen las lesiones y, bueno, evidentemente ganar algún partido cuanto antes porque es lo que urge, ¿no? Pero yo creo que hay posibilidades, sí. Pasa por recuperar pues, a Keivare, pasa por recuperar al 100% a Francho, que me consta está haciendo un esfuerzo enorme por jugar en estos últimos partidos. Es un chico que tiene una serie de dolencias y pues está dejando el alma, pero no está al 100%. Pasa por recuperar un poco la solidez defensiva, con 4 jugadores que puedan tener una continuidad, porque es que no hemos podido ver esto en toda la temporada. Demasiado bien estamos, porque tú te pones a enumerar cosas y demasiado bien estamos en posición de pelearlo. Lo normal, con cómo se ha planificado la temporada, era que estuviéramos muertos, pues como estuvo el año pasado el Cartagena o el Racing de Ferrol, pero estás con opciones. Entonces, como estás con opciones, además este entrenador, al margen de las meteduras de pata que pueda tener, porque es humano, pues ha reenganchado
a cierta parte de la afición y ha reenganchado al equipo con cierto mensaje, al final a nivel competitivo los números han mejorado, pues bueno, pues sí, vas a creer hasta que las matemáticas te digan lo contrario, no queda otra. Esa es mi opinión. Luego la gente pues puede ser pesimista o optimista. Yo no puedo decir se va a salvar seguro, pero sí que creo que estamos en posición de competirlo, cosa que con Gavi, yo la última jornada que estaba digo, este equipo va a descender. No es posible. Pero bueno, ya luego hubo un giro y veo, iba a decir brotes verdes, que poco me gusta esa expresión, los brotes verdes famosos. Veo cosas para crecer. No sé si nos dará, pero creo que hay un clavo ardiendo al que agarrarse, que no es poco. Yo me gustaría comentar una situación que es el expolio que se está haciendo a la ciudad deportiva de talento, ya sea a nivel de canteranos, por la que la legislación permite que por 4 duros se nos puedan llevar a los jugadores de la cantera, y cuando somos capaces de sacarlos, cuando nos sale un Pau Sans, le damos puerta en 2 días, no damos la oportunidad de que crezcan aquí. Me has nombrado un tema que me toca bastante la moral. Yo sí algo le puedo no echar en cara, pero sí comentar a Rubén o recriminar es que con Pau no haya habido ese voto de confianza que sí que ha habido con otros jugadores. Yo entiendo que luego está la lógica interna de cada vestuario y que las relaciones son las relaciones, ¿no? Y vemos que además es un entrenador que no se casa con nadie. Pero yo creo que Pau Sans no sobra en la actual plantilla del Real Zaragoza. Yo creo que es un chico que viéndolo desde hace mucho tiempo atrás a nivel de fútbol formativo, cuando ya no es tan formativo, es un chico que tiene cosas distintas y bueno, y que necesita confianza. Desde luego, si no la va a tener, pues bueno, tiene que irse, ¿no? Pero bueno, me duele el tema de Pau Sans. Es un poco el ejemplo de todo, sí, o el resumen de todo. Un chico que cuando irrumpe en el primer equipo hace año y poco, tampoco hace tanto, pues genera una ilusión tremenda. Parece que tenemos ahí un activo tremendo de nuevo y pues bueno, el Real Zaragoza también tendrá él su parte de responsabilidad, está claro, pero el Real Zaragoza como club engulla a otro jugador más, ¿no? O tritura a un jugador más. Entonces, bueno, es el ejemplo de todo. Y a nivel ciudad deportiva, pues, ¿qué os voy a contar? Si lo vemos todos. Y eso que, bueno, se han intentado poner medidas, pero medidas un poco surrealistas, pues como el tema aquel de hacer firmar a los jugadores que no se puedan ir, o si no las familias tienen que abonar cantidades desproporcionadas de dinero, que eso lo tumba a nivel legal cualquier juzgado, ¿no? Un cartelito en la puerta de que aquí no entre ojeadores. Sí, de que no se puedan entrar, el tema de los ojeadores y demás, eso no va a frenar la huida de jugadores de la ciudad deportiva. ¿Qué puede frenar eso? Pues darles unas instalaciones al nivel, generarles una sensación de proyecto, cuidarlos más en el día a día, que va de la mano evidentemente con el tema de las instalaciones. Es que la ciudad deportiva del Real Zaragoza es un milagro. A día de hoy es un milagro. La cantidad de jugadores que ha producido la ciudad deportiva del Zaragoza en los últimos años es un milagro. Y teníais el otro día a Dani comentando el tema. El nivel de personal, de profesionales ahí dentro, tienen un mérito terrible. Porque con menos recursos que la gran mayoría de tus competidores más cercanos, con menos ayudas, con menos todo, siguen siendo capaces de formar personas y futbolistas. Entonces hay que reconocérselo a la gente que ha estado en la ciudad deportiva trabajando hasta hoy en día. Digo hasta hoy en día porque me consta o nos consta a todos que va a haber un gran cambio, prácticamente una reestructuración entera, pero igual que pienso que los ciclos a veces se pueden llegar a acabar, también hay que reconocer todo lo bueno, ¿no? Y creo que ahí se ha hecho un trabajo enorme. ¿En qué no se ha trabajado tan bien? Pero aquí la gente de ciudad deportiva como tal no tiene tanta culpa. Pues insisto, en general a esos chavales, sensación de proyecto, de estabilidad, de venga, en 3 años tienes... En el momento que no hay estabilidad, y lo dijo Dani otro día en el primer equipo, ¿cómo va a haberla en un filial que va camino de la tercera división, en un división de honor juvenil que además hace día tras día, porque pues, Garcés y su staff son tremendos, ¿no? ¿Qué vamos a dar a todo lo que viene por atrás, ¿no? Si tú no cultivas ahí bien, es muy complicado. De más, insisto, hemos hecho y de más ha funcionado la ciudad deportiva en una instalación precaria del tercer mundo, que hace 5 años nos dijo más que iba a ser una prioridad. La academia. Hay que cuidar la academia, sí. Hay que cuidar la academia, pero realmente lo único que has hecho es invertir una pequeña parte del CVC que te dio la liga para mejorar precisamente eso, una pequeña parte para hacer 2 campos, para cambiar el césped y para hacer un pseudo gimnasio y poquito más. Porque a nivel de servicios, tú vas muchas veces los sábados o los domingos a la ciudad deportiva y tienes hasta cerrada la sala donde están las máquinas expendedoras para tomarte un café. Entonces, es que cuando viene aquí cualquier equipo se tiene que cambiar en un container. No creo que sea imagen, ni creo que esté al nivel de lo que realmente puede ser, ¿no? Entonces, pero esto ya no tiene la culpa ni Ramón Lozano, ex director de cantera, ni Espinosa y Arjol, que me consta que dentro de poco también pasarán a ser pasado, ¿no? Ni el entrenador del División de Honor Infantil, ni el entrenador del Primera Cadete, no tienen la culpa. La responsabilidad es de quién es, de quién ha despreocupado eso,
los anteriores propietarios a lo mejor por falta de recursos, esto es por inacción total y por pasotismo. Si es que además lo que más me jode hablando mal y claro es que tú vendes como mensaje o como bandera del proyecto que vas a cuidar la cantera, que es importantísimo, que la academia se va a mejorar. Ostras, que vamos tarde, que han pasado 5 años y no vemos esa mejora por ningún lado. Y hay otros clubes que ya dicen, ostras, el Zaragoza, que aquí que es que se nos ha ido al Alavés ya. Es que a día de hoy el Alavés a lo mejor tiene mejores oportunidades, mejores herramientas que dar al chaval, al futbolista. Es que se va al Celta, ya. ¿Estás seguro de que has hecho todo bien? Porque se te lleva a jugadores del Celta, con todos mis respetos, gran club del fútbol español, pero el Celta, el Alavés, Osasuna. Estamos hablando de prácticamente iguales en teoría en cuanto a entidad. Algo mal estás haciendo. Y que se lleve zaragocistas en la Osasuna. Hay que mirarse el ombligo. Hay que mirarse el ombligo y no me vale lo de siempre. Es que los padres pajaritos en la cabeza. No, estamos hablando ya de jugadores en muchos casos juveniles que ya saben lo que hacen, muchos de ellos con sentimiento hacia el Real Zaragoza, que si tienen que salir, yo creo que es un paso bastante duro y complicado, ¿eh? Entonces vamos a miraros el ombligo y vamos a analizar por qué suceden estas cosas. Que tenemos las cosas, las pruebas son muy evidentes. Las principales son muy evidentes y luego lo que no se ve y lo que no se puede contar, que hay cosas también a mejorar y precisamente por eso creo que dentro de que las formas no me han gustado en el cambio de cantera o en esta reestructuración que se está haciendo, no me gustan las formas y los tiempos, pero sí que creo que es necesario a lo mejor cambiar ciertas cosas. A lo mejor todo no, pero bueno, se ha querido así, pues va a haber un cambio total. Veremos a ver hacia dónde vamos. Espero que no sea necesario para evitar que salgan nuestras promesas el prohibir la entrada a ojeadores, el poner cláusulas o pseudo cláusulas a los padres para pagar auténticos pastizales para que no se vayan. Espero que esto no sea necesario porque nunca debería de ser necesario. Yo no sé si sigue siendo así. Recuerdo que hay una normativa a nivel autonómico que Aragón no es capaz de seguir respecto a las otras comunidades. En cuanto a retención de jugadores, no sé si menores de 14 o 16 años, que hace mucho más fácil y mucho más barato el llevarse jugadores de Aragón que de otras comunidades. Que firman un año. Entonces el 30 de junio, creo recordar, pues si va con la licencia federativa como la Federación Aragonesa, creo que es un año, pues 30 de junio caduca y no puedes atarlos por más de un año, a no ser que pues, ofrezcas otra serie de vinculaciones, ¿no? Entonces en otras comunidades sí que entiendo que puede ser de mayor duración. Pero bueno, también entiendo joder, atar un chico de 12 años, 11 años a 6, 7 años vista, bueno, que insisto, que lo que tienes que hacer es trabajar en el día a día tú bien. Y sí, los chicos están a gusto, pero ¿qué sueño mayor puede tener un chaval de Zaragoza que te llame el Real Zaragoza, entrar en la estructura cantera ya el primer año de Alevín y el poder tener una estabilidad ahí dentro? ¿Qué sueño mayor puedes tener? Pues bueno, a lo mejor hay quien no es del Zaragoza, ¿no? Pero un porcentaje muy elevado son gente con un sentimiento hacia ese club. Entonces, si salen, no es por casualidad, por una serie de cosas, y esa autocrítica creo que ha faltado estos años. Para mí sería muy fácil llegar aquí y decir, es que el Villarreal, el Barcelona, el Madrid, para mí sería muy fácil, pero con el conocimiento de la causa mínimo en los últimos años, veo que nosotros también hemos fallado y que lo otro se tiene que tener asumido. Pues si todos hacemos lo mismo. También me hace gracia el señor Roche diciendo es que se nos llevan jugadores. Bueno, vosotros hacéis lo mismo, pero esto es el mercado, ¿no? Y el pez grande se come al pequeño, pero tú eres el pequeño en un mercado, en otro eres el grande. ¿Vale? Esto es el mercado. Y lo que tienes que hacer es cuidar mejor lo de dentro, hacer autocrítica y en el día a día ganarte el que en el día de mañana a tu crack del infantil lo llame el Madrid. Ya, bueno, ostras, es que el Zaragoza me genera un proyecto que allí en el Real Madrid, como llegan tan pocos, a lo mejor no puedo tener ese paso, ¿no? Me lo invento. Pero de eso se trata y creo que han faltado cosas los últimos años especialmente. Todo esto hace un mapa mental, una imagen mental a toda esa población que tiene un poco de conspiración de es que no interesa que el Zaragoza funcione, o es que no interesa que termine de subir, o es que no interesa que funcione. ¿Cómo hacemos para establecer esto? No, pero es que yo no lo pienso. O sea, quiero decir, ¿cómo no va a interesar? Lo que pasa es que es una cuadrilla de incompetentes. O sea, quiero decir, los actuales dirigentes son una cuadrilla de incompetentes en la materia que tienen adjudicada. Yo insisto, el señor Fernando López será un crack del marketing, con la carrera de perro salchicha en el Atlético de Ottawa, con las promociones con eslóganes de bufandas por temporadas de estación del año, pues todo lo que hacen allí, ¿no? Lo que hacía allí. Pero como director general del Real Zaragoza, es que, de verdad, cada día que pasa me quedo más sorprendido. El señor Indias, insisto, en cualquier club de fútbol normal, a nivel profesional, estaría fuera.
Entonces, yo no pienso que no interese, simplemente hay incompetencia y esa incompetencia te hace estar en la situación en la que estás. No he creído nunca ni creeré en las conspiraciones de es que a Tebas no le interesa que el Zaragoza suba el tema de árbitros. Los árbitros lo vemos semana tras semana, lo que hay, ¿no? Ese es el nivel. Ese es el nivel y cuando unifiquen criterios y se pongan de acuerdo, pues podremos entrar a valorar de más, ¿no? Pero encima con la irrupción del VAR yo creo que aún se ha ido más de madre el asunto. Y el comité de árbitros, pues que responda por sí mismo, ¿no? Pero hablo de fútbol. No hay una campaña para que el Zaragoza no suba. Ya nadie sabe si es mano o no. Ya las manos ya nadie sabe si claro, es mano. no, efectivamente, ya sí. sabe. En el día a día pues son cosas que te restan, igual que otro día te sumará. Pero en cuanto a campaña, que no. Que lo estamos haciendo muy mal porque tenemos gente que no es capaz, o hemos tenido gente que no es capaz, porque también de aquellos barros estos lodos, no vamos a, digamos, centrar todo en los de ahora. Tiene una herencia el Real Zaragoza a nivel de profesionales bastante dudosa en cuanto a calidad, y de aquellos barros estos lodos, y encima pues la patadita última la damos los que estamos ahora, ¿no? Y esa incompetencia te lleva a estar a donde estás, pero el Zaragoza no interesa que suba. Claro que puede interesar a la propiedad, le interesa que suba el Real Zaragoza, pero no sabe cómo hacerlo y tampoco tiene unas ganas tremendas, ¿no? Ve que sus plazos se están cumpliendo, porque yo veo las grúas todos los días al lado del Servet funcionando, entonces ya a buen ritmo, entonces sus plazos se están cumpliendo. El tema deportivo, ese 10-5% que pueda tener interés, pues bueno, ya irá llegando, ¿no? Tampoco creo que estuviera en sus planes que el equipo pudiese bajar a primera red, pero bueno, ya lo capearán porque lo principal ya está, o está en ello. Es así como lo pienso. Campañas no, incompetencia muchísima ya a la vista está. Y dirás, ¿y quién es este para decir? No, pues soy un aficionado más, realmente. La voz del Zaragoza. Pero bueno, o una persona más que pueda tener este altavoz y tiene la suerte de decirlo. Pero yo creo que cualquier ciudadano de a pie que vea las cosas con una perspectiva puede pensar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. No es complicado. ¿Qué 3 medidas tomarías a final de temporada? ¿Nos salvemos o bajemos a Primera Federación para darle la vuelta a esta situación y a esta dinámica? Bueno, para empezar, hay que cesar al director general y poner una persona que realmente sepa el cargo que está ocupando. Por el cargo y por el sitio. Debe cambiar la dirección deportiva de forma radical, ir a mercados que verdaderamente convengan al Real Zaragoza. Y te digo una cosa, si al final acabamos descendiendo, bueno, tendremos la oportunidad de dar un paso atrás para dar 2 hacia adelante como han hecho muchos clubes. Que esperemos que no se dé, estamos todos de acuerdo. Pero sí que es cierto que la primera ref, igual que puede ser un pozo del que cuesta salir, también te da para cambiar el modelo de club. Con ciertos fichajes, con cierta línea de política de incorporaciones, a lo mejor pudiendo volver a redoblar esa apuesta por lo de casa, bueno, por intentar ver el vaso medio lleno. Yo es que siempre tengo la costumbre de ponerme en el escenario más bonito, que en ese nos ponemos todos y es muy fácil todo, y en el peor escenario. Entonces, peor escenario, pues puede ser incluso una oportunidad, pero desde luego con gente competente. Entonces, ¿qué decisiones tomarías? No sé si me has pedido 3, pues bueno, yo te lo resumo en una. Cambiar el rumbo con el cambio de pilotos. Fuera director general, fuera director deportivo, junto con el cuerpo técnico, digamos, que le acompaña. Entrenador, valoraremos cómo se llega a desgastar esa figura de aquí a final de temporada, porque te digo una cosa, a mí Rubén Selles me gusta, como me gustaba Carcedo, incluso Idiáquez, que tuve la oportunidad también de verlo en el día a día trabajar, me gustaba. Pero hay momentos donde buenos entrenadores en ciertos sitios no funcionan. Entonces también hay que cambiar. Entonces habrá que valorar eso, ¿no? Pero está claro, dirección general y dirección deportiva debe cambiar entera. Y si tuvieran un poquito de apuro ante la situación, ciertos consejeros también saldrían. Más que nada porque ya la gente identifica nombres, ¿no? Antes no, porque estaban en la sombra. Pero ahora dices Mariano Aguilar y el zaragotista promedio ya sabe que es un poco el que ha llevado el tema deportivo dentro del consejo. Esta gente debe desaparecer de cerca del Real Zaragoza. Ya han hecho mucho daño. Entonces, pasa por un giro de timón drástico. ¿Nos salvemos o no nos salvemos? Si no nos salvamos, veremos el vaso medio lleno y tendremos una nueva oportunidad dentro de la desgracia. Y si nos salvamos, tendremos que luchar por no volver a hacer un año de supervivencia pura y dura. Desde la calma, desde la tranquilidad, pero sobre todo incorporando gente competente, que es lo que este club echa falta desde hace tiempo. Quiero decir que la gente puede tener otra opinión diferente, ¿no? Y queda como una opinión hooligan, porque esto, yo en la radio muchas veces decía, vale, si yo salgo aquí y digo que hay que echar al entrenador y al director deportivo, es un poco, ¿no? Y quiero decir, que es un poco, ¿y en base a qué, no? Y otra vez vuelta a empezar autodestrucción. Hay momentos y momentos. Tú me has preguntado, próxima temporada, está claro que el Zaragoza necesita un reset. Ahí sí. ¿Cuándo no hay que autodestruirse? Pues cuando estás en una situación cómoda y de mediana estabilidad. Por eso sacaba antes el tema de lo del Álvaro Arantegui.
En ese momento el Zaragoza no estaba bien, pero no estaba como ahora. No estaba como ahora y venías de un pasado donde sí que habías estado incluso rozando el ascenso a Primera División. Lo de la Larantegui, del secretario técnico que está en ese momento, que era José Mari Barba, y seguramente pues de ese binomio con Víctor Fernández, que nunca pudo ser, pues porque las relaciones personales también entran en el fútbol, ¿no? Y los entornos atacan también. Pero en una situación donde hay que hacer reset, hay que ser drástico. Tú no puedes continuar con las mismas caras y los mismos zapatos el año que viene. Será al final de cara a la galería, que es lo que principalmente les interesa, fracaso, pero de puerta hacia adentro es un drama. Es un drama. Y ya las cortinas de humo se van agotando. Se van agotando. En eso se maneja muy bien. Yo creo que esta gente, en ese sentido, las cortinas de humo las maneja muy bien y hasta la fecha han demostrado tener un gran control sobre eso. Ahí comunicativamente les doy un 10. Cortinas de humo, huidas hacia adelante, ha funcionado todo de maravilla. Por eso digo que esta gente maneja muy bien las cortinas de humo y esas subidas hacia adelante, al menos de puertas hacia afuera y en los resultadistas, les ha salido. Hasta ahora les ha salido. Que creo que no se libran de una más, ¿eh? Yo creo que si salen de esta ya tienen que hacérselo mirar y decir, oye, que la próxima nos pillan, ¿eh? Sí, David, al zaragocismo, ¿qué le podemos decir como afición? Pues mira, me voy a poner crítico con nosotros, ¿vale? Porque al final yo también estoy ahí, ¿no? Hay que decir que este año estoy pudiendo ir poco a Ibercaja, manda narices porque lo tengo al lado de casa, pero bueno, pues mi situación, digamos, a nivel de coordinación y demás en un club de fútbol, pues te incompatibiliza el tema de poder ir mucho. Pero sí que los días que he ido, no es lo mismo. No es lo mismo que la Romareda y es entendible por formato, por situación y por todo, ¿no? Pero bueno, el otro día Rubén cometió un error en el mensaje que da o en las formas. El fin era el que era y el fin lo comparto. El Real Zaragoza se salvará con el apoyo máximo de su gente. Tenemos que dar ese pasito. Y ahí sí que lo entiendo. Ostras, es muy difícil pedirle a la gente que lleva ahí apoyando año tras año, desplazamientos, llueva o truene. Es muy difícil pedirle algo más. Pero yo ya no voy por la parte de desplazamientos, voy a lo de casa. En casa yo creo que podemos dar más. Que los jugadores, sí, los jugadores todo y más tienen que dar. El entrenador tiene que acertar muchísimo más. Pero nosotros como afición yo creo que podemos también dar un paso. Entonces, un poco lo que comentaba Rubén el otro día y estoy en parte de acuerdo. Sé que, pues bueno, ya no tergiversado, pero se ha utilizado ese mensaje para ya, insisto, hacer volar todo, o lo poco positivo que había de este año, o lo poco firme que había de este año, pero yo a Rubén lo entendí, sé lo que quiere decir, y ahí estoy de acuerdo. ¿Y qué más se le puede decir a la afición? Pues poco más. Podemos solicitar ese apoyo de más, a ver si podemos hacer el esfuerzo, que luego la afición ya decide, ¿no? Pero ¿qué más vas a pedir? Son los grandes damnificados de todo esto. A mí me parece tremendo, y lo he dicho al principio, que críos de 6, 7, 8 años lleven el zaragocismo tan arraigado con lo que han visto. Entiendo que esto también muchas veces es tradición de familia, pero hay otros que son zaragocistas porque sí y que lo sufren habiendo visto solo a Real Zaragoza en segunda división y que lo sufren hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esa gente? Pues quitarnos el sombrero. Yo sentirme muy orgulloso de pertenecer a esa comunidad, ¿no? Que es el zaragocismo. Pero sí que es cierto que creo que puede ser nuestra hora. No es solo nuestra hora, pero puede ser también nuestra hora. Quedan 7, 8 partidos en el Ibercaja y se tiene que acercar algo más a cuando rugía la Romareda. Yo creo que ahí Rubén va por ese lado y creo que es un mensaje acertado, no en las formas, sino en el fin. Es lo que pienso, ¿eh? ¿Qué más le vas a decir a la afición? Si el otro día en desplazamiento a León, ¿cuánta gente había? Y gente haciendo noche y gente con sus trabajos al día siguiente. Bueno, al final, ¿qué vas a decir? Yo creo que tenemos una de las mejores aficiones de España. Y es algo comprobado además 100% porque así se nos considera fuera, ¿no? En cuanto a lealtad, fidelidad, empuje, estar en los momentos que hay que estar. Yo recuerdo cuando tenía Vive Segunda activo que todo el mundo, la afición del Real Zaragoza, y hacíamos a final de temporada unos premios, mejor jugador, mejor equipo, mejor afición, siempre era Real Zaragoza, Málaga, pero Real Zaragoza sobre todo. Entonces, si ya desde fuera tienen esa concepción sobre nosotros que encima pues tenemos que agrandarnos, pues también somos top, pero dentro de que es la hora de mucha gente, también es nuestra hora y tenemos que dar ese pasito adelante. Es mi opinión. Cerramos ya esta etapa como periodista, bueno, la dejas un poco ahí en stand-by y emprendes un camino como director deportivo de un club. Sí, coordinador. A mí no me gusta hablar de direcciones deportivas ni de coordinaciones, ¿no? Pues al final estar ahí, ayudando. ¿Cómo está siendo para ti todo este paso? Pues a ver, esto todo empieza realmente por el tema de entrenar. Chaval más entrenando. Empecé en el Racing Zaragoza, un proyecto extraordinario, con gente de fútbol de aquí, de la tierra, que
bueno, tiene un nivel tremendo y al final las trayectorias de cada uno lo avalan, ¿no? Pues Fran García ha sido director deportivo del Club Deportivo Teruel con los mejores resultados de la historia de este club, ¿no? Juli Carmona es el segundo entrenador del Real Madrid actualmente, además de ser un tipo extraordinario. De hecho, yo entro a través de él a Racing. Bueno, empecé allí entrenando, con mucha más gente que me he dejado de nombrar, evidentemente, pero era solo por poner un poco en contexto que es un club con gente de fútbol y que funciona por lo que funciona, ¿no? Estuve allí 2 años y medio y luego ya pasé al club de mi barrio, esto todo como entrenador, al San Gregorio, un club que bueno, es el club que está dentro de mí, ¿no? Y allí pues he estado pues cerca de 4 años, pues al principio como entrenador, luego entré también en parte de coordinación. Bueno, teníamos un proyecto, la verdad que ilusionante, creo que sería la palabra, el adjetivo. Un proyecto ilusionante, pues basado un poco en el sentimiento de pertenencia de todos los chicos y las chicas que estaban allí, ¿no? Creo que además que es un barrio que tiene ese corazón, por lo tanto era fácil hacerlo. Y lo cierto es que, bueno, es una etapa que guardo, pues igual que he dicho que la etapa de la radio la guardo con mucho cariño, pues está aún más, ¿no? Es una etapa que terminó el año pasado a principio de año. Y bueno, solo puedo extraer cosas positivas, porque al final lo negativo lo apartas y ya está, ¿no? Lo que te duele y demás, pues te duele en el momento, aprendes, te reconstruyes y tiras para adelante. Y actualmente estoy en Valdefierro, en el Club Deportivo Valdefierro, llevando la coordinación general y entrenando a su juvenil A. El Valdefierro, pues para la gente que no lo conozca, es uno de los clubes con más tradición histórica de la ciudad de Zaragoza, además de ser uno de los pocos que ha estado de forma más o menos constante, no constante, pero con años en la tercera división. No es fácil para un club de la ciudad de Zaragoza estar en tercera división. Pues, está por ahí el Giner, está por ahí Valdefierro, poquito más, ¿no? Entonces, bueno, con una tradición histórica y con una historia de ese barrio muy, muy importante. Así que, bueno, después de San Gregorio queríamos un sitio parecido. Queríamos un sitio donde se viviese el fútbol, donde eso social se potenciase, ese sentimiento de pertenencia estuviese ahí y bueno, fue Valdefierro. La verdad que es una de las, a día de hoy puedo decirlo, una de las mejores decisiones que creo que he tomado en mi vida reciente, por lo menos. Y era una decisión con muchísimas puertas abiertas. Sí, las había, afortunadamente, ¿vale? Entonces, yo creo que, y lo he dicho antes, el día que abrí esa cuenta de Twitter con 14 años, ese día, con el paso del tiempo, me ha abierto muchas más, ¿no? Entonces, el hecho de que dentro del gremio, dentro del sector, te puedan llegar a conocer mínimamente, siempre ayuda. Luego ahí está el trabajo, pues ahí habrá quien lo valore positivamente, otros negativamente, otros positivamente, pero esto no me gusta, bueno, como todo, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hubo varias opciones para seguir disfrutando del fútbol, que es al fin y al cabo de lo que se trata, y al final fue Valdefierro, sin más. Pues yo agradecidísimo, evidentemente, a toda la gente que tuvo ese interés en poder darme un espacio para ese desarrollo, ¿no? A nivel profesional, entre comillas. Sí, voy a decir profesional, porque todos los que estamos ahí echando horas realmente pues lo hacemos profesionalmente, aunque luego pues no sea pues con las condiciones de otros, ¿no? Pues lo hacemos profesionalmente. Entonces, agradecidísimo pues por esas opciones propuestas, pero al final fue Valdefierro. Y ahí estamos, pues con el fútbol base o las escuelas de fútbol o como lo quiera llamar cada uno, pero intentando pues acompañar en el crecimiento a los chicos, a las chicas y hacer crecer un club que está creciendo exponencialmente desde hace años y yo he llegado ahí pues para aportar un granito de arena, aunque sea. Ese granito de arena, ¿qué visión del Valdefierro tienes? Te encuentras un club de barrio con mucha tradición que ha evolucionado mucho en los últimos 15 años. ¿Cuál es la visión del Valdefierro de David y a dónde le quieres llevar? Pues a ver, pues puede ser la visión desde fuera que pueda tener mucha gente de primeras, y es la visión de un sitio que siempre sí ha tenido tirón por aquello del empuje de mucha gente alrededor, pero también ha tenido ciertas cosas negativas que históricamente pues se quedan como etiquetas de clubes y eso puede tirar para atrás, ¿no? Yo no te voy a mentir, cuando estaban otros clubes pues siempre se oía hay que ir a jugar a Valdefierro, en Valdefierro siempre pasan cosas, siempre pasa algo. Te puedo decir esto como que te digo que una vez entras ves que la realidad ha cambiado tanto que lo que un club fuese hace 20 o 30 años o los errores que se cometiesen no son las cosas que suceden ahora. Pero es que no es casualidad y esto no es lavado de imagen ni nada, esto es la realidad. Para mí lo fácil sería salir y decir, oye, tenemos un problema y estamos intentando solucionarlo. No, Valdefierro es ahora mismo uno de los clubes con más equipos de toda Zaragoza, 34 equipos entre chicos y chicas. Hizo hace unos años, perdón, una apuesta muy importante por el fútbol femenino. Su primer equipo está a las puertas de poder lograr un ascenso al fútbol semiprofesional femenino. A nivel masculino,
múltiples equipos de base, los pequeñitos, que es al final el futuro de los clubes. Yo siempre digo, la pirámide tiene que estar como tiene que estar. Tiene que estar normal. Si está invertida tienes un problema. El futuro es lo de abajo. Entonces la base tiene que ser fuerte. Y Valdefierro ahora mismo cuenta con una de las bases más fuertes de toda la ciudad a nivel social y competitivo. Remarco esto porque este club nunca va a perder esa esencia social. Es nuestra labor. A veces perdemos la cabeza en esto del fútbol base. Competición, competición, competición. Y somos una trituradora de críos. Ya no de futbolistas, como hemos hablado antes del Real Zaragoza, sino de críos. No. Componente social, desarrollar al jugador dentro de sus posibilidades, hacerlo disfrutar y que, bueno, que ese hábito del deporte le acompañe en su vida. Eso lo tiene Valdefierro y luego, aparte, pues quiere dar ese pasito competitivo que lo va dando poco a poco a nivel de categorías base y, sobre todo, en su primer equipo, que está en regional preferente. ¿Qué es Valdefierro actualmente? Pues es un club completamente distinto, a lo mejor en imagen, a lo que era hace 30 años, mejorado en lo competitivo, mejorado en lo social, probablemente con el mismo encanto en cuanto a sentimiento de pertenencia, pero distinto. Y yo invito a muchas personas de las que pues a lo mejor no tienen esa opinión tan positiva del club a pasarse un día por las instalaciones, a informarse un poquito más y a ver que ahí se está haciendo un trabajo que mejor o peor se hace pues para que sea un sitio de convivencia, un sitio donde disfrutar del fútbol y creo sinceramente que a día de hoy se logra. Ya digo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado porque siendo un sitio que me pilla al otro lado de mi casa, ¿no? Está a la otra punta de la ciudad, yo me siento como en casa desde, no digo la primera semana, pero desde pronto. Entonces es un sitio hospitalario, la gente te acoge, la gente es cercana, lo vive, te van a ver con el juvenil, pero luego estás con... Quiero decir, es un todo, ¿no? Entonces es vivirlo, vivir el fútbol en pequeña escala, en ese fútbol base que es el pequeño gran mundo que tenemos mucha gente como vía de escape, como disfrute. Entonces, para mí Valdefierro es uno de los mejores sitios que hay a día de hoy en Zaragoza para hacerlo. Y de ahí esa decisión. Y ya te digo, estoy súper contento. La gente que tengo en mi entorno también, que no solo llegue yo, sino que llego más gente, ¿no? Y es que ya se estaba haciendo un trabajo enorme. Entonces, pues si encima los que hemos podido entrar de nuevas podemos aportar un poquito más, pues es un club que ha crecido y va a crecer aún más con todo el trabajo que se ha hecho. Una junta directiva que siente lo que es y lo que hace. Una dirección deportiva ya estructurada desde hace tiempo. Claro, que se pueden decir muchas cosas, pero yo sinceramente, y no estoy vendiendo aquí un producto, estoy ofreciendo a la gente el venir. Es un club que merece la pena y en el que se disfruta. ¿Qué dificultades encuentra ahora mismo el club? Bueno, dificultades de día a día normales. Pues bueno, pues en competición los equipos que podamos darles ese enfoque más competitivo, pues los problemas de semana tras semana, lesiones, que siempre están en el fútbol, resultados peores, resultados mejores, pues bueno, eso es un poco el día a día, pero problemas como tal no hay. A ver, habíamos dicho fuera de micros que a lo mejor no comentábamos el tema, no tengo ningún problema en comentarlo recientemente y esto la gente lo ha podido ver. Ha habido varias noticias relacionadas con nuestro campo, con nuestro club, donde ha habido un par de incidentes que yo tengo que decir, como he dicho en varias cadenas o en varios espacios, que se han desvirtuado por completo. Entonces son incidentes aislados, muy concretos, de una o dos personas, donde el resto actúa correctamente para que precisamente las cosas no se magnifiquen y que desgraciadamente pues por la sociedad en la que vivimos y sobre todo por el funcionamiento de la prensa actual pues se han magnificado. Pero Valdefierro no es un sitio hostil ni que instigue la violencia, sino todo lo contrario. Veía comentarios esta semana, a ver, Valdefierro, escuela de valores, como irónicamente, sí, escuela de valores, porque nosotros cuando tenemos un problema o hay un incidente lo atajamos y tomamos decisiones, sean contundentes o no, porque nosotros en la semana a semana intentamos cuidar cada detalle en cuanto a actitud de los chicos, en cuanto a correcciones de comportamiento, vamos, lo que le pasa a cualquier club, pero nosotros estamos encima, ¿eh? Nosotros estamos encima, eso que esté por delante. Entonces, bueno, y la convivencia, digo que es súper positiva día tras día y cuando hay problemas se atajan, pues como en cualquier otro sitio. Sé que, bueno, pues es un club que históricamente siempre ha llamado más la atención estigmatizarlo. Esa es la palabra, estigmatizarlo. Pero bueno, no deja de ser eso, el estigmatizarlo. Es un club más, con ese encanto en lo social, con ese encanto en cuanto a masa social. Creo que es el club con más socios o con más, digamos, simpatizantes de carne de toda Zaragoza. Y ya está. Y pasan cosas, sí, pues como pasan en cualquier otro campo. Lo que pasa es que habrá gente con más o menos interés de que esto salga con altavoz o magnificado o desvirtuado. Que esa es la sensación que tengo estando 8 meses en el club. Yo no soy de Valdefierro, ni del Valdefierro,
pero yo ahora mismo defiendo esto y lo voy a defender hasta el final, sobre todo cuando creo en una causa justa, ¿vale? Y sí que es cierto que en los últimos meses pues nos ha sido justo con este club y con lo que se está haciendo. Así que me pongo delante, igual que lo he hecho con otros medios, os lo digo a vosotros también. Creo que merece la pena sacar la cara por algo que creo que es justo. Y eso tiene que ir por delante. Hablamos ahora de una prensa con unos intereses y que ha buscado una noticia tóxica. Sí, prensa y no prensa, también Sí. pues lo típico, pues te llega un vídeo manipulado, pues cuenta de Twitter, voy a sacar unos cuantos retweets, ¿no? Claro. Pues lo subo, ¿no? Y magnifico y habla el de Leganés, el de Albacete y el de Ciudad Real. ¿Y has estado? No has estado, ¿verdad? Es un problema que tenemos a día de hoy con las redes sociales, dentro de las cosas positivas que hay, pues que aquí puede Esa hablar todo el búsqueda de mundo. clickbait y estar Sí, por y encima que de pueda hablar ti. todo el mundo, por supuesto, y que todo el mundo es libre de opinar, pero, ostras, igual que todas las opiniones son escuchables, no todo es comprable y respetable. En el fútbol formativo muchas veces nos olvidamos de que se trabaja con niños. ¿Qué entornos deberían de protegerse las familias en cuanto a alejarse de representantes, alejarse de ciertos aficionados, ciertos intereses detrás? Bueno, comentabas antes lo de los problemas de día a día. A ver, evidentemente, insisto, como en todo club de base, hay problemas de día a día por actitudes pues, que pasan ciertos límites o salidas de tono, ¿no? Siempre se dice, lo peor del fútbol base son los padres y las madres. ¿Puedo estar de acuerdo? Sí, pero tampoco doy al 100% a esa afirmación. Al final, si no hay papás ni hay mamás, esto no funciona. Porque el niño no va al fútbol, porque el niño no tiene una educación de casa, en el caso de la gran mayoría, que son chicos educados y ya recorriendo un camino en el que solo nosotros tenemos que acompañarles, ¿no? Entonces, ¿los papás y los mamás son lo peor del fútbol? Sí y no. Son una parte muy necesaria. Sí que es cierto que hay ciertas actitudes en momentos que son corregibles y han de atajarse. ¿Vale? Pues, cuando queremos ser entrenadores y no toca, cuando pasamos límites como la violencia verbal o la violencia física, ¿no? Que esto pasa evidentemente en todos los campos, pero los clubes desde dentro tenemos que barrer nuestra parcela y preocuparnos de que eso se ataje. Hay muchas vías antes de ponernos a dirigir al niño de turno en la banda, antes de pasar a darle un guantazo al que te ha insultado desde el otro lado de la grada, hay muchas vías. Lo primero que hemos dicho, que no te gusta el entrenador, porque nosotros muchas veces también cometemos el error pues de no estar muy encima de ciertos entrenadores y a lo mejor la metodología no es correcta o se cometen errores en cuanto al trato. Pasa en muchos sitios, ¿no? Pues esto es muy sencillo. Para eso existe la figura de un coordinador o de un director deportivo. Comentas el tema y nosotros somos personas que buscamos soluciones. Y ese es el paso que muchas veces nos saltamos los padres y las madres y cometemos el error, pero los padres y las madres no considero que sean lo peor del fútbol, porque sería aplicable también en aquellos entrenadores que hay veces que no hacen su labor correctamente o los árbitros que no hacen su labor correctamente, sobre todo en cuanto a trato. Podríamos meternos a todos en el saco, incluso los coordinadores que a lo mejor en vez de buscar el bien común, pues buscamos otras cosas, ¿no? Siempre hay ovejas negras, pero el generalizar es negativo. Entonces el fútbol base tiene cosas muy positivas y luego tiene actitudes en ocasiones negativas. Pero ostras, yo me quedo con lo positivo. Y yo creo que es un mundillo que da vida a la ciudad, que da vida a familias, que nos mantiene pues con esa energía toda la semana. Entonces yo creo que el fútbol base es una maravilla y debemos de trabajar para que lo sea aún más y para que no tengamos momentos de disgustos. Todos, padres, madres, entrenadores, coordinadores, árbitros, entidades, federación, que a Costa trabaja para que cada día se dé mejor todo. Ha hecho últimamente incluso alguna reforma en cuanto a competiciones y demás, que es muy positiva para la formación de los chicos, ¿no? Bueno, todos debemos trabajar para hacer del fútbol base un sitio mejor. Y creo que se puede hacer. Además, Zaragoza tiene una tradición, yo creo, de fútbol base muy importante. Hablo de fútbol sala y de fútbol 11. Creo que somos una comunidad que estamos muy volcados en ese sentido, que lo tenemos como parte de nuestra rutina. Entonces, si ese entorno es cada día mejor, será mejor para todos como personas. Hay buen ambiente en cuanto a clubes de formación entre ellos. Es más, hay buen ambiente entre profesionales del fútbol de formación. ¿Se pescan muchos niños? Bueno, pero que esto es, no el mercado, iba a decir, no, el mercado no pega como palabra en fútbol base, pero al final tú propones a chicos pues alternativa de juegas con unos, puedes jugar con otros. Y esto lo hacemos todos entre todos. Entonces yo entiendo que dentro de un orden y de una ética, esto tiene que pasar, porque si no estaríamos siempre los mismos chicos en los mismos equipos o las mismas chicas en los mismos planteles, ¿no? Entonces, bueno, relaciones entre clubes, pues como todo, como en la vida. Hay clubes con mejores relaciones y hay clubes con peores. Al final los clubes son las personas también.
Si tú en el trato te llevas bien, es mucho más fácil que llegue a un entendimiento. Si hay diálogo, es mucho más fácil llegar a un entendimiento. Personalmente, yo no tengo problema alguno con ningún club y creo que dentro de lo que cabe no hay actitudes entre clubes, al menos de forma visible, de ir a hacer daño o a degüello. Es que estamos hablando de fútbol base, es que no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, si no perdemos la perspectiva, que a veces se pierde, sí, pero de forma general no, tiene que ir todo con normalidad. Y yo creo que a día de hoy funciona con normalidad dentro de que sí, el pez grande come al pequeño y todas estas frases que son tópicos, ¿no? Pero cada uno con su función, yo creo que cada club pues intenta salir adelante y bueno, pues a su forma, ¿no? Sí, a Con sus veces recursos. el problema es que las formas no son las adecuadas y se prometen a niños expectativas que luego sabes que no vas a cumplir de ninguna manera y acabas desmontando un equipo en el que sí que se le está dando esa oportunidad por, no sé, tratar de crecer como entidad o ganar un campeonato sin realmente formar, que al final nos olvidamos de esa palabra, el adjetivo formativo Sí. del fútbol se nos olvida. Por eso digo que sí, que sigue habiendo cosas chirriantes y es una evidencia, ¿vale? Es una evidencia. A nivel instituciones como lo que hablaba, a nivel entidad, entiendo que hay buenas relaciones y luego pues hay actitudes. Pues está el entrenador formador que lleva de la mano a los chicos y les forma y tiene un objetivo puramente formativo cuando hay que tenerlo. Luego está el que en esas etapas pierde la cabeza. Y luego está el entrenador competitivo, cuando hay que ser competitivo, que luego no sabe ser formador. Bueno, están todos los perfiles, todos estamos ahí y todos cometemos errores. Yo la única línea roja en este, digamos, mundillo que es una cosa que no suelo perdonar, si tú vas a incorporar, por ejemplo, a un chico, le vas a ofrecer, oye, ven a jugar con nosotros. No es necesario despotricar del club de origen. No es necesario ponerte a decir, es que aquí te ofrecemos esto, pero allí no te pueden ofrecer esto. Y encima trabajan mal aquello. Y eso sí que lo he vivido y es la cosa más desagradable probablemente de este mundillo. No es necesario. Vende lo tuyo, si tienes que venderlo, propon. Al final es una oportunidad para el chico o para la chica, pero no eches por tierra el trabajo de otras personas, porque hay mucha gente trabajando, en muchos casos altruistamente, para que no llegue el listo de turno, con perdón, y diga, no, pues si ellos trabajan fatal. No, ¿vale? Entonces yo creo que es la línea roja principal que yo no tolero. En lo demás, bueno, creo que entra dentro de un orden, se ha naturalizado con más acierto o con menos acierto, pero es el mundo del fútbol base a día de hoy. Oye, David, si volviéramos otra vez a tu yo de 14 años, que estás en una habitación, que estás gestionando un montón de peticiones por Twitter, que te están llegando un montón de informaciones, llamadas, ¿qué error no volverías a cometer? Jaque mate. Errores. No sé, tampoco volvería atrás y haría nada, ¿eh? O sea, todo se ha ido dando como se ha ido dando dentro de mi pequeña historia, que es mi vida y mi pequeña trayectoria. y no volvería atrás. Todo lo que ha pasado por algo. Cuenta de Twitter con un desarrollo, te quemas y al final la aparcas. Bueno, pero era un proyecto chulo que te ayudaba a abrirte otras puertas, ¿no? Y la radio, te quemas también. Bueno, es que antes de quemarte más y que sea un no definitivo o una puerta cerrada para siempre, casi vale más dejarla a medio abrir, aunque de momento no la mires, ¿no? Entonces, no considero que haya habido, no, errores ha habido, pero no hay cosas que yo cambiaría. Pues todo ha sucedido como ha sucedido y en el fútbol lo mismo. Pues has estado en clubes y valoras lo positivo de cada etapa y las personas que has dejado a tu alrededor. Para mí, por ejemplo, en la parte de fútbol es lo más importante. La gente que te acompaña en el viaje. Es lo fundamental. Y tanto en Racing como en San Gregorio y ahora en Valdefierro, pues puedo decir que sí, que esa gente que te ha acompañado de forma fiel y te ha respaldado es el mayor tesoro que te puedes llevar. Siempre se dice además en el fútbol que lo más bonito del fútbol de formación es que dentro de unos años coja el chaval de turno que llevaste en infantiles ya con 30 años y te dé un abrazo, ¿no? A mí esto no me ha pasado porque tengo 23, pero puede que llegue a pasar algún día porque ante todo como entrenador, que es lo que más me gusta en esta vida, realmente entrenar, pues intento ser ante todo persona y tener esa empatía y poder llegar al jugador o a la persona, que sepan que vale, entrenador poli malo, todo lo que quieras, pero a la hora de la verdad voy a estar ahí. Yo es lo que siempre he intentado inculcar en mis equipos. Llevo entrenando además juveniles, que es un poco el mismo idioma, no son pequeñitos, es el mismo idioma desde hace 5 años. O sea, yo tenía 18, tenía la edad de los juveniles y ya entrenaba juveniles. Entonces, hablando ese mismo idioma, puedo decir que ese es mi perfil, el poder, en cierto modo, también ayudar o acompañar en ese desarrollo ya más maduro, ¿no? Yo pequeñitos no he llevado.
he llevado desde fuera como coordinador, pero creo que me falta un punto de paciencia para los pequeñitos. Me gusta gestionar otro tipo de grupos y ya digo que es lo que más me gusta, el entrenar. Y no hubiera sido capaz de entrenar o de estar en estas temporadas sin ese inicio en Vive Segunda, sin dejar Vive Segunda, sin luego dejar la radio, no hubiera sido capaz. Entonces, errores, muchos, pero cambiar algo de lo que ha ido ocurriendo, no, para nada. Ahora mismo estoy bien como estoy, así que eso. ¿Y qué retos se plantean en el horizonte, David? Bueno, esto es como todo, igual que he dicho antes, que si los chavales jóvenes o cualquier persona tiene una idea, adelante con ello, emprende y vea por ello, ¿no? Sin descuidar, evidentemente, lo que tiene que ser prioridad de estudios y de desarrollo como persona. Llegas a los 23 y dices, ¿y por dónde? Porque tu carrera ahora mismo, digamos, no le vas a sacar mucho partido. Yo tengo, por ejemplo, el técnico deportivo superior, el UEFA Pro de entrenador, y es una cosa que me apasiona, pero todo el mundo dice, bah, si es que el fútbol llega a quien llega, los contactos, tal cual. Bueno, pues sinceramente, ¿qué toca de aquí en adelante? Pues algo muy parecido a lo del tiempo atrás, darle caña al fútbol. Es mi pasión. Entonces, si de aquí a 4 o 5 años me han echado de todos lados, no me quiere nadie y veo yo que hago un mal trabajo porque soy el primer autocrítico conmigo mismo, pues aparcaremos el fútbol y haremos otra cosa. Pero creo que estoy en un momento de darle caña, de intentar, a disposición del club en el que esté, pues ayudar lo máximo posible y de seguir por ese camino. A mí el fútbol me apasiona. Pues ojalá llegue el día donde pueda decir ya no vivir, pero estoy disfrutando y me genera una estabilidad, ¿no? Entonces, ese es el camino que estoy intentando seguir. Pues bueno, ahora mismo soy coordinador de un club. Es que no me gustan ni las palabras coordinador. Soy ayudador de un club y entrenador. Pues el día de mañana no lo sé, pero de momento el fútbol va a seguir estando en mi vida. Es un poco el camino que no me ha defraudado hasta la fecha. Sí, bueno, algún día pierdes y te vas a casa jodido. De momento eso no lo sé separar, pero no me ha defraudado, entonces por ahí seguimos a tope. Por nuestra parte, no he visto análisis más profundo del zaragotismo, ni del fútbol, ni del periodismo tan bueno de hace muchísimo tiempo. Así que nada, por nuestra parte ya está. Muchísimas gracias por venir, de verdad. Volverás, ya te lo aviso. Dirá alguno, vaya turra, ¿no? Por nuestra parte volverás seguro a contarnos próximos pasos o a contarnos otros proyectos. Así que nada, algo que quieras despedir. Nada, voy a agradeceros tanto a ti como a Óscar la oportunidad de poder estar charlando un rato. Pues a la gente que lo pueda escuchar y ha llegado hasta aquí, pues también agradecido. Creo que hemos estado bastante rato. Y nada, pues ojalá si hay una segunda vez sea para contar cosas más positivas en cuanto al Real Zaragoza. Y por qué no, pues que todo vaya bien con todos, ¿no? Pero lo dicho, agradecido y bueno, no sé si ha sido buena o mala la conversación, pero yo soy como soy, ya os he dicho que iba a ir sin filtro y natural, y espero que al menos haya sido mínimamente interesante, que es de lo que se trataba. Así que agradecido yo y nada, a seguir así con el proyecto que tiene muy buena pinta Zona de Rendimiento. Muchas gracias, David. Ha sido una pasada. Muchas gracias.